Bueno. Escribo esto mientras renderizo la historia de Hora de Aventura y hablo con un amigo por Discord. Estoy en modo speedrun haciendo vídeos, jaja. El fin, esta historia le pertenece a Steve92, dejaré el link a su perfil en la descripción. Sin más que decir, disfruten del vídeo. Nota del autor. Más peleas mientras Izuku juzga, no en silencio y Monoma pide dolor. Por cierto. ¿Sabías que la Armada Imperial Japonesa tenía un acorazado llamado Kirishima? No puedo evitar preguntarme si eso afectó el nombre del personaje. Después de todo, los acorazados suelen tener un blindaje bastante duro. También decidí hacer algo diferente e incluí una referencia a Dragon Ball esta vez en lugar de Star Wars. Mantén los ojos abiertos para eso. Comentarios. Psikic. Tengo una lista de ideas peculiares para la historia y podrían terminar en sugerencias e ideas interesantes, pero todas las inclusiones en la historia real se basarán en lo que creo que necesita o se beneficia, no en sugerencias. Sman. Y usar a Kirishima para que Mina coopere. T. Sonic Max. No estás totalmente equivocado. Manejar una clase de 20 personas en una historia con suficientes interacciones es difícil. Si se tratara de una historia original y no de un fanfic, podría haber echado a la mitad de ellos y haber reducido a la mitad el tamaño de la clase. Intente pensar en ellos como una reserva para tal vez usarlos en arcos posteriores como Kirishima, Tokoyami, Todoroki y, en menor medida, Ojiro, que se han utilizado en los actuales recientes. Tal vez debería hacer que alguien sea más hostil o sospechoso junto con Ojiro. Es simplemente una lucha hacerlo sin volverse totalmente ok. George. Estoy bastante seguro de que el único cambio en el punto de vista del capítulo fue el capítulo de Bakugo. Todo lo demás debería ser un punto de vista único para todo el capítulo. Revisado por Drest Pantón. Capítulo 41. La lucha de las sombras. Izuku siguió a Todoroki de regreso a las gradas del público. Por el volumen de los vítores, algo acababa de suceder. Al mirar por encima de la barandilla, resultó que la pelea ya había terminado. Kaminari había perdido y estaba completamente envuelto en el cabello de su oponente. Los largos cabellos verdes, parecidos a espinas, de la chica con la que Kaminari había luchado se habían extendido mucho más allá de su longitud anterior para atarlo y levantarlo. También había un montón de cabellos separados que se elevaban desde la superficie de la arena como una pared o un escudo. Izuku podría haberse lamido los labios, pero sus papilas gustativas todavía solo estaban interesadas en el poder que habían presenciado con el iceberg de Todoroki. De todos modos, la próxima pelea seguramente sería más interesante. Izuku tomó asiento junto a Tenya. ¿Cómo le fue?, susurró Tenya. Izuku suspiró y sacudió la cabeza. Es mejor que antes, pero todavía se resiste a pensar diferente. Al menos admitió el riesgo de lo que pasó con su peculiaridad. Conoció a su padre como temía. Izuku apretó los dientes. Realmente quiero bajar a ese hombre de su pedestal. Ten cuidado de no hacer nada estúpido. Independientemente de lo que haya hecho detrás de escena, sigue siendo el héroe número 2. Incluso si tuvieras pruebas, probablemente tenga tantos abogados como tu padre. Izuku se frotó la barbilla mientras observaba a Cementos limpiar y arreglar la arena con su peculiaridad. No, dijo Tenya. ¿Qué? Tienes esa mirada en tus ojos. Estás tramando algo. ¿Es eso un problema? Lo es si te quemas. En realidad, eso podría ser realmente útil, aunque con los prejuicios de las personas no es tan efectivo como podrías pensar. Izuku, detente, ordenó Tenya. Algo en su voz reflejaba preocupación genuina, incluso miedo, lo que sacó a Izuku de sus pensamientos. Lo siento, dijo Izuku. No quise preocuparte. ¿Entonces no dejarás que el Endeavor te queme? Intentaré evitar cualquier cosa que tenga consecuencias permanentes. Izuku. Tenya, ¿crees que elegiría lastimarme gravemente? Depende. ¿Ya llamas amigo a Todoroki? Está bien a todos. Present Mika ahogó cualquier intento adicional de conversación. Nos quedan 2 combates más para la primera ronda. El próximo es Fumikage Tokoyami de la clase 1A. Enfrente de él está Shirai Kurohiro de la clase B. El oponente de Tokoyami fue un caso interesante. Su cabello era casi tan blanco como el de Izuku, pero el resto de él era completamente negro, no como alguien con herencia africana negra como las plumas negras como el cuervo de Tokoyami.
Habría sido difícil distinguir cualquier rasgo ya que la piel de Kurohiro parecía absorber toda la luz que la golpeaba, haciéndolo parecer sin rostro, especialmente desde la distancia. Casi parecía como si alguien quisiera organizar una pelea entre sombras para entretener a la gente. Debería prepararme para mi pelea, dijo Tenya y se levantó. No, enfatizó, pelea con Endeavor mientras estoy fuera. Lo intentaré. No pierdas. Tenya negó con la cabeza mientras se marchaba. Izuku se concentró en la pelea. No había tenido muchas oportunidades de entrenar o pelear con Tokoyami además de las grandes excepciones de la Uji el primer día, pero considerando la velocidad y fuerza de Dark Shadow, Kurohiro no tendría muchas posibilidades de intentar pelear en una pelea física directa, por lo que muchas depende de su peculiaridad y de cómo la usó. Ahora, Izuku no quería hacer suposiciones, pero por lo general los cambios físicos causados por una peculiaridad tenían alguna conexión con el poder, y Kurohiro no parecía exactamente alguien con un poder de producción de luz que le daría una ventaja sobre Dark Shadow. Medianoche comenzó la pelea. Tokoyami no dudó, Dark Shadow se lanzó desde su pecho como si le hubieran disparado un cañón. Kurohiro ni siquiera tuvo tiempo de moverse en el instante en que el don tardó en extenderse por la arena. Parecía que Dark Shadow lo echaría de un solo movimiento. El Kirk chocó con su oponente y siguió moviéndose, pero sin Kurohiro. De hecho, no se le veía por ninguna parte. Dark Shadow se detuvo en el borde de la arena y se giró para buscar a su enemigo, pero no era visible en absoluto, a pesar de que la arena plana no tenía ningún lugar donde esconderse. Por otra parte, Mignit y Cementos no parecieron confundidos y no descalificaron a Kurohiro por abandonar la arena. Entonces, ¿dónde estaba él? ¿Podría haber sido una peculiaridad de la invisibilidad? Algo así definitivamente podría haber venido con mutaciones en la piel y absorción de luz, pero la ropa de Kurohiro también había desaparecido. ¿Qué más podría haber sido y qué haría Kurohiro a continuación? ¿Qué habría hecho Izuku en su posición? La mirada de Izuku se movió hacia Tokoyami, todavía pegada a la sombra oscura estirada. Kurohiro apareció de Dark Shadow justo al lado de Tokoyami, lanzándose hacia Tokoyami y dándole un poderoso golpe en el estómago de Tokoyami que lo hizo inclinarse. Fumi. Dark Shadow gritó y corrió hacia Tokoyami para atacar a Kurohiro. Kurohiro volvió a agitar su puño y le dio un golpe bajo el pico a Tokoyami. Tokoyami cayó de espaldas sobre su trasero. Entonces Dark Shadow estaba sobre Kurohiro. Kurohiro saltó a un lado aparentemente para esquivar a Dark Shadow, pero claramente fue un intento inútil desde el principio. Extendió su brazo para que tocara primero a la sombra oscura atacante y fue absorbido por la peculiaridad. Era como si acabara de fusionarse completamente con la masa negra que formaba Dark Shadow. El Kirk ni siquiera tuvo tiempo de confundirse cuando Kurohiro emergió del otro lado y le dio una patada a la cabeza de Tokoyami mientras aún se estaba levantando de otra caída. Izuku hizo una mueca al recordar lo que le había hecho a Hitoshi y lo que pudo haberle causado. Hombre, Dark Shadow no puede hacerle nada a ese tipo, dijo Kirishima, claramente sintiendo un poco de lástima por Tokoyami en este caso. No lo parece, estuvo de acuerdo Izuku. Desafortunadamente, parece que Tokoyami tampoco sabe qué hacer. Está confiando demasiado en Dark Shadow. Ese primer ataque podría haberlo tomado por sorpresa, pero a menos que la peculiaridad de ese tipo mejore su fuerza, Tokoyami debería haber podido igualar la situación. Situación por ahora. Sabes que no todos tienen tu habilidad con cosas como esta. Eso es solo porque no ha entrenado lo suficiente, o de la manera correcta, dijo Izuku, luego se quedó en silencio, rozando su mejilla. Esto duró un momento mientras Dark Shadow fallaba repetidamente en atrapar a Kurohiro y Tokoyami luchaba por defenderse de los rápidos ataques. Kirishima miró a Izuku por un momento, más tiempo del que Hitoshi lo habría hecho, pero finalmente descubrió los pensamientos de Izuku. ¿Se unirá a nosotros mañana? Yo, no me opondría a ello. No está mal tenerlo cerca, si así lo desea, y Hitoshi se está cansando de que lo zarandees. Lo siento. No te disculpes por hacer lo que se suponía que debías hacer. Mientras hablaban, Tokoyami se dio cuenta de lo que había que hacer y convenció a Dark Shadow de volver adentro para que Kurohiro no pudiera fusionarse con él. Dependiendo de qué más podría hacer su peculiaridad, la pelea podría haberse convertido en otra pelea básicamente sin peculiaridades. Desafortunadamente, eso pareció dejar a Tokoyami en una posición más débil. Mostró habilidades básicas de lucha, pero sus movimientos eran torpes. Parecía que estaba desequilibrado al intentar luchar sin que Dark Shadow estuviera fuera.
Kurohiro era realmente una pareja perfecta para él. Ciertamente no mostró las habilidades de Tokoyami y especialmente las de Dark Shadow de la mejor manera para la audiencia. Incluso sin Dark Shadow, Kurohiro aún mostró su peculiaridad al sumergirse en la sombra de Tokoyami para evitar un contraataque solo para emerger a gran velocidad y asestar un rápido golpe hacia arriba. Golpes como ese obtuvieron las reacciones más fuertes del público, especialmente de sus compañeros de clase, pero a lo que menos gente le prestó atención fue a que la pelea avanzaba hacia el borde de la arena. Esa era realmente la mejor manera de terminar una pelea para cualquiera cuya peculiaridad no permitiera un knockout instantáneo. Izuku miró a Kirishima. Knockout instantáneo sin daño cerebral o algo peor, preferiblemente. Tokoyami estaba ahora al borde de la arena, a un paso de perder. Hizo lo sensato y trató de moverse hacia un lado para salir de la precaria posición, pero Kurohiro acompañó sus movimientos para negar cualquier escape. Se ve mal, dijo Kirishima. Podría perder. Está en una mala posición, pero no desesperado, dijo Izuku. Considerando su desempeño hasta ahora, es poco probable que Tokoyami pueda salir de este mano a mano, pero si mantiene la calma y trabaja con Dark Shadow inteligentemente, ¿ese tipo no entrará en Dark Shadow en el momento en que salga? Si intenta atacar directamente, sí. Por eso es tan importante que ellos, mantengan la calma y piensen qué hacer. Tokoyami esquivó un ataque y tropezó justo en el borde de la arena. Intentó empujarse y correr hacia el centro. Esa era su oportunidad, pero no pasó nada más. Kurohiro pudo recuperarse del impulso de su ataque anterior y agarrar a Tokoyami antes de que escapara. Tokoyami de alguna manera se mantuvo en pie como la mayoría no lo haría, pero no iba a ser suficiente. Izuku suspiró. Dark Shadow salió de Tokoyami, alejando a Kurohiro de él en un instante. Sí. Kirishima aplaudió, tal vez. No, dijo Izuku. Por un momento el asalto de Dark Shadow pareció ser eficiente y estaba alejando a Kurohiro. La fuerza del impacto ciertamente podría haberlo aturdido. Después de varios metros, Dark Shadow extendió su extremidad sombría para agarrar adecuadamente al enemigo, pero como en cada intento antes de que Kurohiro desapareciera en Dark Shadow. Tokoyami había aprendido lo suficiente como para levantar los brazos en defensa antes de que Kurohiro tuviera la oportunidad de emerger y atacar. Funcionó, excepto por un pequeño detalle. Tokoyami está fuera de los límites, declaró Midnight, el ganador es Shia y Kurohiro. A pesar de defenderse bastante bien del ataque, Tokoyami nunca se había alejado adecuadamente del borde. Demasiado concentrado en el ataque, su pie se había salido del ring. Hombre, eso apesta, dijo Kirishima. Uno de ellos tenía que perder, Izuku se encogió de hombros. Ese es el objetivo de la competencia. Sí, pero en realidad nunca perdió la pelea. Su pie estaba solo un poco por encima de la línea. Esas son las reglas de la competencia que ambos conocían de antemano. Noquear a tu oponente no es el único objetivo de cada pelea, incluso fuera de las competencias. Así es como casi pierdo con Toshi. Él usó su cerebro y mi prisa para atraparlo. Sin mis hacks, podría haber tenido éxito. Incluso si no me hubiera vencido en la pelea, aún así habría sido una victoria. Tokoyami podría haber hecho lo mismo, pero hizo el movimiento equivocado, o al menos Dark Shadow lo hizo. Ya veo, habló Yaoyorozu. Eso es lo que pensaste que Dark Shadow podría hacer. No te sigo, dijo Kirishima. Es bastante simple. Dado que Dark Shadow no podía atacar con seguridad a su oponente, Tokoyami debería haberlo usado para alejarse del borde. De esa manera podría haber usado Dark Shadow para moverse, pero su oponente no habría tenido oportunidad de fusionarme con él. Algo así, dijo Izuku y miró a Kirishima. A veces atacar directamente o recibir el golpe no es la mejor opción, especialmente si estás literalmente balanceándote en un borde. Bien. Kirishima, ¿cuándo conseguiste un nuevo sensei? Ten cuidado o el señor Aizawa podría ponerse celoso. Kaminari comentó con una sonrisa maliciosa. Kirishima lo miró fijamente, confundido. Cuando demostró que valía la pena el esfuerzo, respondió Izuku en su lugar. Deberías tener cuidado o te dejará atrás incluso más de lo que ya estás. Ay, dijo Zero, tal vez deberías pedirle a Todoroki un poco de hielo para esa quemadura. Al menos la mayor parte de la clase podría tomar ese comentario con buen humor. Tokoyami salió de la arena con Dark Shadow en su tamaño más pequeño y apoyado contra el pecho de Tokoyami. Incluso estaba acariciando la cabeza de Dark Shadow. Izuku solo esperaba que Tokoyami no necesitara un psiquiatra peculiar.
Izuku tenía una fuerte corazonada de quién sería. Y ahora la pelea final del primer asalto, anunció Midnight. De la clase 1 a Tenya Ida. Parte de Izuku estaba feliz cuando Tenya obtuvo una de las reacciones más fuertes de la audiencia, solo superada por Todoroki. La otra parte de él estaba molesta porque sabía por qué era así, y la gente ciertamente no estaba animando a Tenya y Todoroki por sus propios esfuerzos. Y frente a él está un estudiante altamente talentoso de la clase 1B que fue admitido en la UA con recomendaciones de alto nivel, Jusou Nenuki. El oponente de Tenya era un chico de cabello rubio pálido con una mutación menor de tener sus dientes visibles en el exterior donde normalmente habrían estado sus labios. Izuku buscó en sus recuerdos información sobre el chico de competencias anteriores. Tenya podría estar en problemas, concluyó. ¿Cómo es eso?, preguntó Kirishima. Dudo que ese tipo tenga tiempo de verlo venir. Eso suponiendo que pueda correr a toda velocidad. Onenuki es quien hizo algo en el suelo durante la batalla de caballería. Cierto, noté algo extraño, pero nos hiciste volar antes de que nos alcanzara. Algo que Tenya no puede hacer. Me temo que podría ser un rival tan malo para Tenya como lo fue Kuroigo para Tokoyami. Así que simplemente tuvieron mala suerte. Sí, aunque en la vida a veces necesitas enfrentarte a personas contra las que no eres un buen rival, mejor aquí que en una batalla real. Al menos en el torneo, lo peor que puedes perder son más oportunidades de mostrar lo que puedes hacer. Incluso entonces podrás aprender lecciones de tus errores. Hablando de eso, Izuku volvió a mirar a Tokoyami que acababa de reunirse con ellos. Todavía sostenía a Dark Shadow como un niño llorando, literalmente. Lo siento, Fumi. No quise hacerte perder. Solo quería sacártelo de encima. Ahora la gente va a pensar que no puedes pelear. Por mucho que me duela, temo que tengan razón. Sin ti no podría hacer mucho. Lo lamento. No es culpa tuya. He puesto demasiado de nuestro entrenamiento en tus alas. Izuku suspiró, deseando que la UA al menos otorgara títulos en psicología de peculiaridades. Por otra parte, no se permitió endulzar ni siquiera las verdades más duras. Tokoyami, dijo llamando la atención de los dos, ¿le dijiste a Dark Shadow que lanzara ese último ataque? No, le dije que se quedara en casa. Entonces ese último movimiento perdedor fue su culpa, dijo Izuku. Aunque Dark Shadow carecía de rostro, de alguna manera logró expresar aún más dolor. No intenten convencerlo de lo contrario. Ambos, solo pueden mejorar si reconocen lo que hicieron mal. Lo sabía, gritó Dark Shadow. Eso no cambia el hecho de que habrías perdido de todos modos, por la forma en que luchabas. Oye, no puedes hablarle así a Fumi, dijo Dark Shadow, interrumpiendo su llanto. Lo llamo como lo veo. Si quieres lo mejor para Tokoyami no puedes negar las cosas solo porque no te gusta escucharlas. Tienes razón, estuvo de acuerdo Tokoyami. Al tratar de controlar el poder de Dark Shadow, no he podido entrenarme adecuadamente. Sí, lo has hecho. Empezaremos a arreglar eso mañana, dijo Izuku y se volvió hacia la arena. Tenya estaba actualmente huyendo de su oponente, con un parche de arena licuada que se extendía alrededor de dicho oponente que estaba medio hundido en él como si estuviera en una piscina. Esto va a ser genial, declaró Kirishima, todavía sin mirar la pelea. Puedes entrenar en casa de mi gorilla. Él me ha ayudado a mejorar mi lucha más que Wa. Hubo un largo silencio, a excepción del resto de ruidos en el estadio. ¿De qué está hablando Fumi? Mi gorilla dijo que podrías venir a entrenar con nosotros mañana. ¿No es genial? No tienes que venir, dijo Izuku sin mirarlos, pero si no quieres depender solo de Dark Shadow, deberías hacerlo. Sería un honor. Oye, ¿por qué se va Tokoyami? Kaminari se quejó. Porque yo lo digo, respondió Izuku, más concentrado en la pelea de Tenya. Ya lo habían conducido cerca del borde de la arena. Tendría que hacer algo muy audaz para conseguir una victoria. Acorralado en una esquina, literalmente, Tenya se agachó como si se estuviera preparando para una carrera de velocidad. Sus motores, adecuadamente enfriados gracias a Todoroki, parpadearon y ya no estaba allí. Saber qué esperar, Izuku casi siguió lo que sucedió. Empujado hacia adelante por sus motores, Tenya inicialmente fluyó sobre la superficie, alcanzando a Onenuki, quien no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando el pie de Tenya se hundió en la arena líquida frente a él, el otro le dio una patada con toda su fuerza que lo envió hacia atrás con una fuerza devastadora.
Desafortunadamente, todavía estaba medio dentro de la arena y Tenbya no podía volar con sus motores. Ya estaba sumergiéndose en la arena líquida y el impacto le quitó la mayor parte de su impulso. Tan pronto como se hundió más profundamente en el líquido, comenzó a caer por la superficie hasta que se detuvo a cierta distancia de Onenuki. Ambos quedaron flotando en la superficie, que comenzó a solidificarse a su alrededor. Al ver esto, Tenbya se apresuró a escapar, pero solo pudo asegurarse de que su cabeza permaneciera sobre la superficie mientras la arena se endurecía a su alrededor. Onenuki ni siquiera se movió ya que quedó medio dentro de la arena. Bueno, Present Mic buscó las palabras correctas. ¿Alguno de ellos ganó? No lo creo, dijo Aizawa, si bien Onenuki parece estar inconsciente, Ida también está efectivamente inmovilizada. Si no pasa nada para cuando Midnight haga el conteo, será un empate. Medianoche se movió para ver a ambos estudiantes. El estadio estaba en silencio, como si realmente estuviera en silencio. Cementos también se unió a Midnight en la arena, probablemente con la intención de liberar a Ida y Onenuki con su peculiaridad una vez que Midnight declarara terminado el partido. 5 y 6 y... La cabeza de Onenuki se movió y Medianoche se quedó en silencio. Lentamente el concreto alrededor de Onenuki se ablandó y él se arrastró hacia arriba con algo de esfuerzo. Le temblaban los pies cuando se puso de rodillas y luego se puso de pie. Medianoche levantó la mano. Onenuki todavía está consciente y puede moverse. Él es el ganador. Izuku no pudo unirse a los vítores del público que los rodeaba. Al final, solo Todoroki y Kirishima habían salido de su clase y solo pudo observar cómo Onenuki liberaba a Tenbya del concreto. ¿Qué ocurre?, dijo la voz infinitamente irritante de Monoma, quien se encontraba colgando sobre el divisor entre los segmentos de audiencia de las diferentes clases. ¿Te sorprende que la poderosa clase A apenas permanezca en el torneo? ¿Qué deseas?, dijo Izuku, sin molestarse en mirar la peculiar fotocopiadora. Nuestra pelea es la siguiente, así que elige sabiamente tus palabras. ¿De verdad estás tratando de intimidarnos? Es algo típico de la clase A. Te crees mucho mejor, que puedes hacer lo que quieras. No, solo que hay algo malo en ti al actuar así constantemente. ¿Tus padres te dejaron caer de cabeza cuando eras niño? El daño cerebral no siempre hace que las personas sean más amables, ¿sabes? Supongo que lo sabremos después de que tu supuesto amigo se recupere. ¡Qué brutalidad por parte de la supuesta clase número 1! Izuku finalmente levantó la vista. Ni Itoshi ni Tenbya estaban allí y otros no habrían reconocido las señales ni se habrían movido a tiempo para evitar que Izuku acabara con Monoma. La idea era ciertamente atractiva. Si crees que esto te ayudará de alguna manera en nuestra lucha, estás equivocado, solo estás cavando tu propia tumba más profundamente. Debe haber sido algo en la voz de Izuku cuando Monoma dudó en su respuesta hasta que una mano gigante lo abofeteó por detrás. Una chica de cabello naranja se asomó por encima del divisor y después de unos segundos Izuku incluso recordó su nombre, Kendo. Lo siento por él. Realmente no sabemos qué le pasa, pero es un buen planificador. Puede volverse demasiado competitivo. Más bien autodestructivo, murmuró Izuku. ¿Dijiste algo? ¿No ha considerado lo que le sugerí antes sobre tratar de usar nuestras peculiaridades juntas? No lo creo. Parece una petición bastante grande. Realmente no lo es. Ni siquiera estoy pidiendo que me preste su peculiaridad exactamente. Al menos eso no era necesario para empezar. Todavía estamos tratando de llegar a nuestras peculiaridades, dijo Monoma apenas audible detrás del divisor. ¿Tus compañeros de clase ya se dieron cuenta de cómo evitar que se los llevaran? Probablemente manteniendo la distancia y advirtiendo a la gente que se mantuviera fuera del alcance de la mano. Izuku se sorprendió al darse cuenta de que detrás del tono molesto la voz de Monoma tenía un tinte de amargura. Quizás no solo se estaba burlando de Izuku. Kendo miró detrás del divisor a Monoma y luego se encogió de hombros hacia Izuku. No tiene por qué estar interesado en lo que sugieres. Espero que lo entiendas. Tendremos un breve descanso y luego pasaremos a la segunda ronda, anunció Midnight. Los luchadores para el próximo combate deberían proceder a sus posiciones preparadas. Izuku se levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta. Supongo que tendremos que continuar esta conversación en la arena. Se encontró con Tenbya cuando entró al pasillo. El velocista caminaba con los hombros caídos y la barbilla gacha. Izuku se detuvo justo cuando se cruzaban.
Trabajo decente, dijo Izuku, acercándose a él, simplemente dudé demasiado antes de hacer tu movimiento. Lo sé. Estaba demasiado concentrado en evitar el efecto de su peculiaridad hasta que fue demasiado tarde para alcanzarlo con seguridad. Tu peculiaridad funciona muy bien para correr, pero no te mantendrá volando por mucho tiempo. Tal vez deslizarte funcione. Probablemente deberías considerarlo con tu equipo de apoyo. Probablemente sea una buena idea, pero no deberías concentrarte en tu propia pelea. Lo estoy, pero no es la pelea que me interesa. Solo tengo que tener cuidado al principio en caso de que copie el don de otra persona antes de la pelea. No te preocupes por tu pérdida. Tus fortalezas son fáciles de ver para la gente. Incluso además de las conexiones familiares. Este torneo no te detendrá. Lo sé, pero aún así fallé. Más entrenamiento, dijo Izuku y siguió caminando. Hablando de eso, Tokoyami se unirá a nosotros mañana. Es bueno saber que te sientes lo suficientemente cómodo como para tenerlo cerca y a Dark Shadow. Él conoce parte de la oscuridad por la que tengo que atravesar. Incluso suenas como él. Izuku se rió entre dientes una vez mientras se perdía de vista de Tengla. Fin del capítulo. Nota del autor. Los días son cada vez más cortos, pero al menos el anime ha vuelto, así que aquí tenéis un capítulo para eso. Espero que te guste y si no es así, no vayas quemando puentes, a menos que seas ucraniano, en cuyo caso haz todo lo posible. Comentarios. Sonic Max. Espero que estés satisfecho con la pelea incluso si todo no se ajusta a tus deseos anteriores. George. Empuñando una peculiaridad. Revisado por Tres Pantón. Capítulo 42. Rompiendo la mente y el brazo. Izuku entró a la arena. Fue mucho más silencioso en comparación con peleas anteriores. Monoma entró por el lado opuesto con una amplia sonrisa y una expresión generalmente amistosa. Izuku se puso inmediatamente en alerta. Ni siquiera Present Mid pudo distraerlo de eso. Vamos a comenzar el segundo asalto con una pelea entre Izuku Midoriya de clase 1A, quien ya demostró sus amplias habilidades de lucha en el primer asalto. Su oponente de clase 1B es Neito Monoma, quien demostró que puede tener más trucos bajo la manga que uno podría esperar. Para ser justos, se podría decir lo mismo de ambos, añadió Aizawa. Cualquiera de los dos podría sorprendernos. Realmente es genial estar aquí, incluso si tener tanta gente mirándonos me pone un poco nervioso, dijo Monoma aún con su sonrisa falsa. Levantó la mano ofreciéndola para un apretón de manos. Hagamos un buen partido. La mano de Izuku avanzó un poco hacia arriba antes de detenerse y endurecer su mirada. No iba a caer en un truco tan simple. ¿Qué pasa? Pensé que un apretón de manos es la forma adecuada de comenzar un partido amistoso. Va a ser amistoso, ¿verdad? Monoma hizo que su voz temblara como si tuviera miedo mientras mantenía su mano en alto lista para un apretón de manos, asegurándose de que todos lo vieran. Por favor, no quiero ir al hospital como tu oponente anterior. ¿Puedes creer a ese chico Midoriya? Alguien del público gritó. ¿Cómo se podía escuchar algo comprensiblemente tan lejos de tanta multitud que todavía desconcertaba a Izuku? ¿En serio? ¿Él roba peculiaridades? ¿Esperabas que fuera un faro de moralidad? Izuku suspiró. Puedes dejar de actuar. Ambos sabemos que solo estás tratando de tocarme para copiar mis peculiaridades. Quizás lo sepas, susurró Monoma, manteniendo su expresión falsa, pero no lo harán. Para personas como nosotros, la gente está más que dispuesta a asumir lo peor. Así que quieres convencerlos más o... Izuku siguió mirando a Monoma por un momento y luego sonrió, por más de una razón. Levantó la mano para aceptar el apretón de manos de Monoma. Y ya sabes que nuestras dos peculiaridades funcionan a través del tacto, excepto que solo uno de nosotros puede usar las suyas después de eso. Monoma se quedó quieto justo cuando estaba a punto de agarrar la mano de Izuku y tirar de su espalda. ¿Qué pasa? Después de todo, ¿no quieres comenzar con un apretón de manos amistoso? Se burló Izuku, mirando hacia la audiencia. ¿No hablaba en serio? Algunas personas del público al menos se dieron cuenta. Yo tampoco le daría la mano al Kirkestealer. Entonces, uno que se niega a estrechar la mano muestra malas costumbres y el otro que se niega es lo que haría. Al menos en todo el estadio había una persona con potencial. ¿Estás listo? Mignin tomó el control de la situación, obligando a Izuku a concentrarse en su oponente. Comenzar.
Espero no haber arruinado todo tu plan, dijo Izuku, levantando las manos en posición de lucha. Por otra parte, probablemente ya copiaste la peculiaridad de otra persona, como Toshi. Entonces, ¿a quién usarías contra mí? ¿O necesitas mantener la distancia y atacar desde allí o conseguir algo que te ayude en el combate cuerpo a cuerpo? Mientras Izuku hablaba, la piel de Monoma se convirtió en metal y cargó. Izuku se agachó y saltó hacia un lado, evitando el primer golpe. Y la protección de mis Dragon Blades tampoco haría daño, inteligente. Elegiste una peculiaridad fuerte, solo cometiste un error. ¿Y qué sería eso?, preguntó Monoma mientras lo atacaba de nuevo. He entrenado básicamente contra el mismo poder, ya conoces al tipo que venció al tipo cuya peculiaridad estás usando. Izuku lo esquivó sin esfuerzo nuevamente y encendió una Dragon Blade formada como un escudo. La pregunta es si eres mejor luchador que él. Hasta ahora, no estoy impresionado. No te quemes los dedos. Encendió el escudo en llamas justo cuando Monoma lanzó otro golpe, pero Monoma no retrocedió ni se sacudió cuando su puño dio en el blanco. No se puede decir lo mismo de Izuku, quien fue sacudido hasta la médula y rechazado. No era tanta fuerza con la que Kirishima podía golpear, pero aún así era mucho más de lo que alguien podría hacer sin una peculiaridad. Izuku apretó los dientes por el dolor hasta que disminuyó. Monoma se aseguró de mantener su puño contra el escudo de Izuku durante unos segundos mientras se recuperaba. Puedes pensar menos de nuestra clase, pero ese Kirishima también es a prueba de fuego. No lo creo. Monoma lanzó otro golpe. Izuku, habiendo visto la utilidad limitada de su escudo, entendió que la fuerza bruta de los ataques sería demasiado para detenerse de frente sin romper algo. Mientras se recuperaba del primer ataque, no hubo tiempo suficiente para esquivarlo adecuadamente, por lo que Izuku tuvo que ceder y retroceder ante el ataque. Mientras se alejaba lo suficiente del puño atacante, cerró su escudo y extendió los brazos hacia atrás. Las manos de Izuku tocaron el suelo y comenzó una voltereta hacia atrás. Normalmente habría intentado darle una patada simultánea en la barbilla, pero después de romperla de Toshi, dudó en lugar de seguir su instinto. Una fracción de segundo después se dio cuenta de que la barbilla era de acero. Volvió a ponerse de pie y tuvo el tiempo justo para esquivar el siguiente ataque. Monoma ahora luchaba más rápido, pero también de forma más desordenada. Aunque no fue suficiente. Después de esquivar un par de golpes, Izuku saltó hacia atrás, aumentando su distancia con sus propulsores. Parece que tienes prisa, dijo Izuku mientras corría de lado para mantener la distancia del Monoma que se acercaba. Tu copia quizás tenga un límite de tiempo. No debería haber perdido el tiempo tratando de alterar mi reputación. Dice el cobarde que simplemente está huyendo. Así que ahora soy un cobarde. ¿No se suponía que debía ser una especie de maníaco violento o un ladrón? Si sigues huyendo, te declararán perdedor. El acero todavía sostenía a Monoma, por lo que Izuku movió su brazo y le lanzó una flecha de fuego infernal azul pero relativamente débil. Monoma esquivó el primero pero no pudo cambiar de dirección antes de que golpeara el segundo. Cuando el humo se disipó, Monoma había caído de espaldas por el impacto, pero su defensa de acero estaba intacta, ni siquiera un rasguño. Solo salía un poco de vapor del lugar donde fue golpeado. ¿Estás seguro de que no quieres probar si nuestras peculiaridades pueden funcionar juntas?, preguntó Izuku, caminando hacia Monoma, quien se apresuró a levantarse. No voy a caer en tu truco para aceptar mi don. Si quisiera tomar tu don, podría hacerlo y las consecuencias no serían diferentes a las de si te engañara, pero está bien. Puedo probar todo lo que quiero saber con el don de Tetsutetsu mientras lo tengas. Lo dijo con confianza, pero esa misma peculiaridad significaba que no tenía muchas posibilidades de contener a Monoma el tiempo suficiente para probarlo, al menos no físicamente. Afortunadamente, eso y su All for One eran exactamente las amenazas en las que se centraba Monoma. Estaba de nuevo en pie todavía férreo y visiblemente tenso cuando Izuku se acercó. Su postura dejó una de sus manos casi abierta en una forma muy similar a la de Bakugo para usar más fácilmente su peculiaridad. Deberías tener cuidado al usar tu don conmigo, dijo Izuku. Por lo general, la gente solo tiene una peculiaridad que copiar. Es posible que obtengas más de lo que puedes manejar y no seré responsable de las consecuencias. ¿Crees que no podría manejar tu peculiaridad?, respondió Monoma, demasiado concentrado en la discusión sobre sus peculiaridades como para pensar en detenerse. Después de eso se quedó en silencio, quieto y mirando al aire vacío.
Después de vencer a Yaoyorozu con esto, pensé que tendrías más cuidado, dijo Izuku mientras se paraba frente a Monoma, quien no respondía ni podía responder. Izuku levantó la mano y la puso en la frente de Monoma. En la batalla debes estar atento a más de una amenaza a la vez. Izuku se centró en su peculiaridad y en los que se encuentran dentro de Monoma. Al menos se suponía que debía haber más de uno. La piel de Monoma todavía era de acero, pero Izuku solo podía sentir una peculiaridad. Había una sensación extraña a su alrededor que no había experimentado antes, pero solo había un factor peculiar del que podía estar seguro. ¿Qué está haciendo? Está adoptando su peculiaridad. Que alguien lo detenga. Silencio. La voz de Aizawa resonó por todo el estadio. Si puedes aceptar congelar a alguien dentro de un glaciar durante un partido y animarlo, no tienes derecho a quejarte de la peculiaridad de una persona durante el partido. Izuku quería sonreír al escuchar la voz de su maestro, pero al mismo tiempo podía sentir la piel de Monoma cambiando bajo sus dedos y también sintió un cambio en la peculiaridad de Monoma. Apretó los dientes y frunció el ceño mientras lo soltaba. Hubiera sido demasiado bueno para ser verdad, murmuró Izuku y miró a Monoma, que seguía mirando a la nada. Izuku había ganado. El combate terminaría tan pronto como le ordenara a Monoma que abandonara la arena. Ni siquiera parecía que lo hubiera intentado, pero así de buena podía ser la peculiaridad de Hitoshi. Si todos pudieran ver eso. ¿Vas a hacer algo con él?, preguntó Medianoche, acercándose. Puedo simplemente hacer el conteo. Sí, Izuku hizo una pausa a mitad de la respuesta y alcanzó su micrófono. ¿Puedo? ¿Para qué lo desea? ¿Has oído lo que la gente piensa sobre mí y mi peculiaridad, y no solo sobre mí? Ella lo miró durante varios segundos, pero finalmente asintió y le dio el micrófono. Izuku lo tomó pero respiró hondo y dudó durante varios segundos antes de llevárselo a la boca. Damas y caballeros, especialmente aquellos que se hacen llamar héroes, estaba haciendo todo lo posible para mantener alejada la agudeza innecesaria de su voz, realmente lo estaba. Me gustaría presentarles el peculiar lavado de cerebro. Durante todo el día han visto a los estudiantes pelear y golpearse entre sí con todo, desde puños hasta hielo y, por supuesto, con una buena dosis de riesgo de lesionarse a uno u otro, ya sabes un poco. ¿Te gusta tu trabajo, no solo contener a los villanos, sino vencerlos en una pelea arriesgada? ¿No sería bueno saltarte esa parte sobre el riesgo de sufrir lesiones? Izuku hizo algunos grandes gestos hacia Monoma, que todavía estaba exactamente en el mismo lugar, sin haberse movido ni un milímetro. Completamente pacificado, restringido y fácil de arrestar sin necesidad de resistencia ni violencia. Podría hacerlo caminar directamente al Tártaro si quisiera, y esta ni siquiera es la primera pelea hoy que termina con esta peculiaridad. Podrías haberlo hecho. Esta capacidad para su agencia, y esté respaldado por el cerebro y la lengua necesarios para hacerla eficiente. Simplemente envíe una oferta de pasantía al propietario de esta peculiaridad, Hitoshi Shinso de UA clase 1A, y haga que su tiempo valga más que cualquier otro. Ofertas. Cuenta Medianoche, dijo la voz cansada de Aizawa desde los parlantes tan pronto como la de Izuku se detuvo. ¿Ya terminaste?, preguntó Medianoche. Sí, Izuku le devolvió el micrófono, espero que haya importado. Las palabras por sí solas tal vez no, pero con la demostración que haces, ciertamente sí. Una demostración visual adecuada puede hacer maravillas para llamar la atención de la gente. Ella le guiñó un ojo y se inclinó hacia adelante en una postura que empujaba su pecho hacia afuera, hacia un Izuku ahora sonrojado. Créeme, lo sé. Ella se enderezó y comenzó la cuenta regresiva hacia la pérdida de Monoma mientras Izuku intentaba dejar de sonrojarse y recordarse la superficialidad de los héroes más centrados en demostraciones visuales que en ayudar a la gente. 2, 1, 0. El ganador es Izuku Midoriya por un knockout, creo. Izuku levantó la mano y golpeó con un dedo la frente de Monoma con suficiente fuerza como para despertarlo. Monoma se sobresaltó y dio varios pasos antes de detenerse para mirar a Izuku. Turi, ganó, dijo Izuku. La mirada de Monoma se endureció. Devuélveme mi don ahora mismo. Nunca lo tomé. No lo usé exactamente en una pelea 1 contra 1. Más importante aún, tu peculiaridad en realidad no crea una copia de las peculiaridades de las personas. Simplemente replica su efecto, o algo así, todavía muy impresionante. Significa que tu peculiaridad está haciendo todas las cosas que hacían las peculiaridades que copiaba.
No puedo imaginar cómo lo hace, pero ni siquiera podía sentir la peculiaridad de hacerlo en ti. Izuku se dio la vuelta. Ya que no quieres tener nada que ver conmigo, no te molestaré con nuestras peculiaridades. Solo asegúrate de no quejarte cuando la gente sospeche o te tema por tu peculiaridad. No cuando pienses exactamente de la misma manera que ellos. Hacer cuando se trata de las peculiaridades de los demás. Izuku hizo una pausa. Además, hablaba en serio acerca de no usar tu peculiaridad conmigo. Tener múltiples peculiaridades puede ser una tensión e incluso yo necesito tiempo para adaptarme cuando aumento mi número. Si tu peculiaridad intenta copiar varias a la vez, eso podría tener consecuencias inesperadas. Se alejó sin mostrar ninguna alegría por su victoria. En lo que a él respectaba, todo el asunto de Monoma había sido una total pérdida de tiempo. Quizás producir copias masivas de peculiaridades hubiera sido demasiado bueno para ser verdad. Bueno, al menos el festival deportivo casi había terminado. Solo necesitaba asegurarse de no quedar enterrado bajo un glaciar y sobrevivir a lo que Hitoshi tuviera que decir sobre el truco que acababa de realizar. Izuku sabía que se disculparía o se reiría al final. Se encontró con Kirishima en el pasillo que bajaba para su propio partido. El pelirrojo levantó el brazo y los dos chocaron los puños cuando se encontraron. Gran partido y discurso, dijo Kirishima. Gracias. Supongo que fue un calentamiento decente para nuestro partido. Todavía tengo que ganar el mío primero. Tengo fe en ti. Muéstrales cómo usar tu tipo de peculiaridad correctamente. Gracias. Haré lo mejor que pueda. Izuku lo pasó y continuó hacia las escaleras un poco más feliz que cuando dejó la arena. Se aseguró de caminar un poco más rápido, queriendo ver toda la pelea entre el taladro y la pared. Regresó a su clase justo a tiempo cuando medianoche declaró el inicio de la pelea. Kaibara cargó hacia adelante de inmediato, convirtiendo sus brazos en grandes ejercicios. Kirishima se endureció y también cargó con el puño en alto. Parecía que iba a ser un encuentro frontal de fuerza bruta. En el último momento Kirishima giró su cuerpo y se movió hacia un lado para evitar el ataque directo de Kaibara y darle un golpe desde el costado, una elección inteligente hecha en caso de que Kaibara realmente pudiera lastimarlo. Con la capacidad de Kirishima para lastimar a Kaibara no había ni siquiera esa pequeña duda, por lo que Izuku no pudo decir sorpresa ya que Kaibara hizo exactamente lo mismo en la dirección opuesta. Ambos se cruzaron, desequilibrados por sus golpes demasiado extendidos. El bolígrafo de Izuku raspó el papel de su cuaderno sin que él siquiera lo mirara. Mientras Kirishima corrigía su posición con gran agilidad, todavía estaba frenado por su estado endurecido y ajustándolo en movimiento. Kaibara no tenía ese problema ya que su peculiaridad solo aumentaba la forma en que podía moverse su cuerpo. Se dio la vuelta y lanzó otro ataque. Kirishima acababa de estabilizar su postura y apenas tuvo tiempo suficiente para levantar sus brazos endurecidos. El golpe perforador de Kaibara golpeó justo entre ellos con toda su fuerza y continuó perforando después del golpe inicial, y perforando, y perforando. Kirishima se asomó detrás de sus brazos levantados y aunque era imposible verlo desde tan lejos, probablemente estaba sonriendo, pensó que eso no era necesariamente algo propio de Kirishima. Aparentemente había obtenido una respuesta a la pregunta sobre la capacidad de Kaibara para lastimarlo. Sin dudarlo, el puño de Kirishima se lanzó hacia adelante en un contraataque, pero usando uno de sus pies como punto de pivote, Kaibara usó su don para literalmente girar fuera del camino. Usó el impulso para saltar más allá del alcance de su brazo. Tan pronto como sus dos piernas estuvieron sólidamente en el suelo nuevamente, toda la parte superior de su cuerpo comenzó a girar. Kirishima cargó hacia adelante para dar un golpe que terminaría el partido sin importar cuánto girara Kaibara, excepto y... Había extendido su brazo fuera de su cuerpo giratorio. El giro aceleró su puño a una velocidad que ningún humano podría alcanzar sin una peculiaridad adecuada y los dos luchadores estaban nuevamente en curso de colisión. Ya era demasiado tarde para que Kirishima detuviera su ataque o hiciera algo excepto tal vez aumentar su endurecimiento. Era difícil decirlo desde lejos. La mano parecida a un taladro de Kaibara impactó justo en el medio del pecho de Kirishima. La velocidad y el gran impulso del impacto hicieron retroceder a Kirishima. Se deslizó sobre el cemento durante un par de metros pero logró mantenerse en pie. Mientras tanto, el giro de Kaibara se desestabilizó y le tomó varios segundos detenerse y encontrar el equilibrio. Kirishima inclinó la parte superior de su cuerpo hacia atrás, habiendo sido empujado hacia atrás por el impacto.
Con su oponente a una distancia segura, lo primero que hizo fue mirar hacia abajo. Había un gran agujero en su camisa justo en el medio de su pecho, pero no había ningún signo de ni siquiera la más mínima lesión. Los movimientos de Kirishima en sí solo sugerían sorpresa como mucho. Si hubo alguna duda después del primer ataque, la cuestión entre el taladro y el muro quedó resuelta después del segundo. Sabiamente, Kirishima rápidamente volvió su atención a su oponente, manteniendo una postura adecuada a pesar de su clara ventaja. Mientras tanto, todo el estadio escuchó el grito de Kaibara mientras sostenía su mano cerca de su pecho, un poco agachado hacia adelante de manera protectora. Kirishima abandonó su postura y extendió una mano hacia adelante disculpándose mientras daba un paso más cerca, deteniéndose solo cuando Midnight le indicó que lo hiciera. «Oh, genial», suspiró Izuku. «¿Se va a culpar por eso?», terminó el pensamiento de Izuku. «Es como en la escuela secundaria. Muchas otras personas incluso lo culparon entonces». Midnight habló con Kaibara y revisó su mano. Mientras Kaibara lo movía para que ella pudiera ver mejor, Izuku pudo ver toda la mano colgando de forma poco natural, no solo de la muñeca sino del antebrazo mismo. Considerando la fuerza del impacto, Izuku se sorprendió de que el brazo de Kaibara todavía estuviera correctamente sujeto a su hombro. Su peculiaridad tenía que proporcionar algún refuerzo a su cuerpo incluso si era claramente insuficiente. ¿En qué estaba pensando golpeando tan fuerte si no podía soportarlo?, murmuró Izuku. Lo más probable, dijo Tenya, vio la resistencia de Kirishima antes y pensó que sus ataques normales no funcionarían. Así que hizo todo lo posible sin pensar en sus límites, finalizó Izuku. Probablemente sí. ¿Crees que sus peculiaridades funcionarían bien combinadas? Yo no creo que Kaibara esté planeando vender el suyo. Lo sé, suspiró Izuku. Aún así, podrían ser una gran combinación. Imagina a Kirishima usando el mismo ataque. Me duelen los huesos solo de pensarlo. Aún así, no. Izuku se volvió para mirar la arena nuevamente y se frotó la barbilla. Me pregunto qué pasaría si tuviera una peculiaridad que mejorara la flexibilidad. ¿Trabajarían juntas o se contradecirían entre sí? ¿Debería preocuparme que ni siquiera me sorprenda lo que dice Midoriya?, dijo Kaminari. Ya no estoy seguro, respondió Zero. Solo desearía tener una peculiaridad extra para venderle, murmuró Uraraka. Izuku la miró, pero estaba más interesado en Tokoyami, que estaba de pie en la sombra del pasillo de salida. Todavía sosteniendo a Dark Shadow en sus brazos como antes. Izuku suspiró y se alejó de la soleada arena de abajo para entrar literalmente en una sombra. ¿Cómo estás?, preguntó. Bastante bien. Estoy tratando de revisar mis errores durante nuestra batalla. Lo siento, Tokoyami, en realidad estaba hablando con Dark Shadow. La peculiar criatura se animó en los brazos de Tokoyami. Le fallé a Fumi. No me importa lo que digas sobre sus habilidades. Ahora no obtendrá una buena pasantía. Todos piensan que tiene una mala peculiaridad, como lo hicieron con Shinso después de que lo derrotaste. Izuku necesitó unos segundos para sacar el cuchillo figurativo con el que Dark Shadow había apuñalado su corazón. Tendrás nuevas oportunidades de demostrar que eres un gran don. Solo necesitas trabajar con Tokoyami y no atacar a ciegas. Incluso entonces, la gente pudo ver lo bueno que puede ser lavarse el cerebro. Fumi no tendrá otra oportunidad hoy y eso es lo que importa en el asunto de las prácticas. El hombre somnoliento incluso dijo que esta es una de las 3 oportunidades en la vida. Está bien, Dark Shadow. Aún así nos convertiremos en héroes. Solo que tenemos más camino por recorrer de lo que pensábamos. Entonces, ¿no deberías conseguir un mejor puesto de pasante?, preguntó Sombra Oscura. Eso sería de gran ayuda, pero ya no podemos cambiarlo. ¿Por qué no? El lavado de cerebro tiene una segunda oportunidad y una tercera. Eso se debe a que pude tomar prestado el lavado de cerebro de Toshi sin que me rompiera la pared, dijo Izuku. Tratar de sacarte de Tokoyami no funcionaría tan bien. Es por eso que querías matarme antes, ¿recuerdas? Las alas y la cabeza de Dark Shadow cayeron con decepción. Tendremos nuestra nueva oportunidad a tiempo, le aseguró Tokoyami al pájaro sombra, pero a Dark Shadow no pareció importarle. Lo harás, dijo Izuku, y Dark Shadow, eres lo suficientemente poderoso como para convencer a la gente de ello. Tokoyami tiene suerte de tenerte. Ciertamente, estuvo de acuerdo Tokoyami, pero Dark Shadow no pareció creerles.
Por un momento nadie dijo nada hasta que Izuku sacó una libreta y volvió a hablar. Entonces, si aún quieres unirte a nosotros mañana para entrenar, te enviaré la dirección por mensaje de texto. Generalmente comenzamos a las 9 am. Puedes practicar bien con el combate cuerpo a cuerpo. Aún no estoy seguro de cómo ayudar a Dark Shadow. Tren. Apreciamos toda la ayuda que está ofreciendo. Aquellos que entrenan con usted parecen sobresalir en nuestros ejercicios prácticos sin importar qué tipo de sombra les proyecte la escuela. Si está seguro, se sentirá cómodo al abrirnos su hogar. He entendido que... Está bien, interrumpió Izuku. Tener más gente visitándolo hace que se sienta menos vacío. Solo, necesito asegurarme de que esas personas no proyecten sombras aún más oscuras en el interior. Entiendo, asintió Tokoyami. Entonces, ¿cuál es tu número? Izuku acababa de anotar el número de teléfono de Tokoyami cuando Kirishima pasó junto a ellos. Apenas los reconoció, mirando la manga rota de su brazo y ocasionalmente sintiendo el agujero mucho más grande sobre su pecho. Izuku extendió la mano para agarrar el hombro de Kirishima justo antes de que estuviera fuera del alcance de su brazo. No tiró con fuerza, pero la sorpresa del tirón fue suficiente para detener a Kirishima. Se giró para mirar a Izuku, sorprendido, pero no tuvo tiempo de decir la pregunta en sus ojos. Golpea la pared, ordenó Izuku. Fin del capítulo. Nota del autor. Los días son cada vez más cortos y más fríos. Esperemos que no haga demasiado frío, ya que eso ayudaría al pequeño feeder calvo del este. Bueno, al menos en este capítulo, pasar frío es algo de lo que Izuku ciertamente no necesita preocuparse. Comentarios. Shronoloked. Si algo así sucede, no puedo confirmar ni negar nada, todos tendrán que tomar algunas decisiones difíciles. Psychic. Gracias. Sman. Decidió hacerlo para que fuera difícil obligarlo a no hacerlo. Revisado por Dresd Phantom. Capítulo 43. Una reunión acalorada. Golpea la pared, le ordenó Izuku a Kirishima, señalando la pared de concreto junto a ellos. ¿Por qué Q? Hazlo, espetó Izuku, golpea la pared. Kirishima todavía estaba mirando con los ojos muy abiertos por la confusión. Miró a la pared antes de volverse para mirar a Izuku. Después de unos segundos se giró hacia la pared y levantó el puño, listo, pero le dio otra mirada inquisitiva a Izuku, quien asintió. El brazo de Kirishima se endureció mientras retiraba su puño. Espera, no lo hagas. Izuku gritó. Kirishima parpadeó. Pero me dijiste que... Sí, pero no uses tu peculiaridad. No quiero explicarle a papá que necesita pagar para reparar el estadio de la UA. Oh, lo siento. Hazlo. El brazo de Kirishima volvió a la normalidad y golpeó la pared suavemente, más como un golpe con el puño cerrado. Más fuerte, ordenó Izuku con una voz que no permitía cuestionar las palabras. Kirishima hizo lo que le dijeron y el segundo golpe en realidad pareció un puñetazo, pero más bien un puñetazo amistoso en el hombro de un compañero de entrenamiento. Más duro. Hazlo como si estuvieras en una pelea real. Finalmente Kirishima movió su brazo formando un amplio arco en un puñetazo adecuado. No fue tan difícil como podría hacerlo incluso sin su peculiaridad, pero el sonido del impacto convenció a Izuku de que era suficiente para sus necesidades. Esto se confirmó cuando Kirishima comenzó a acariciar su puño con la otra mano. ¿Huele? Preguntó Izuku, tratando de mantener la preocupación más obvia alejada de su voz por el momento. Un poco, respondió Kirishima. Aún no entiendo por qué hice eso. ¿Culpas a la pared porque te duela la mano? ¿Qué? No, ¿qué quieres decir? ¿Es culpa de la pared? ¿Te duele la mano al golpearla? No, ¿por qué sería responsable de lo que hizo mi golpe? No lo es, y no debería. Recuerda eso cuando hables de tu pelea con Kaibara. Él se rompió el brazo, no tú. Tú eras solo la pared. Sí, pero sin peros. Ya tienes demasiadas dudas sobre ti mismo, y necesitas concentrarte en tu próximo partido. Correcto, se quejó Dark Shadow. Podéis demostrar lo que podéis hacer golpeándonos unos a otros. Dark Shadow dejó escapar otro gemido que sonó casi como un llanto. ¿Él está bien? Preguntó Kirishima. Sí, a diferencia de ti, ellos tienen algo de qué culparse. Izuku miró a Tokoyami. Lo siento, eso fue la verdad. Negar la sombra no nos ayudaría a salir de ella. No creo que debas preocuparte por eso ya que Midori ya te invitó a su casa.
Va a ser genial, solo espera y verás. Kirishima le dio el visto bueno a Tokoyami. Al menos se había animado desde un momento antes. Las expresiones de Tokoyami eran más difíciles de leer, pero probablemente habría sonreído si su pico se hubiera doblado de esa manera. Entonces, continuó Kirishima, ¿estabas en medio de algo? La pelea de Todoroki está a punto de comenzar. No, acabamos de terminar, respondió Izuku y le indicó a Tokoyami que lo siguiera. Tú también deberías venir a mirar en lugar de quedarte aquí solos dos. Muy bien. Espero que Todoroki gane rápido para que podamos comenzar nuestra pelea antes, declaró Kirishima mientras caminaban. Entrenamos todos los fines de semana, le recordó Izuku. Eso no es lo mismo. Esto no es solo entrenamiento. Vamos a poner a prueba nuestra virilidad de frente en la arena para ganar. Tendrás que luchar en serio. ¿Por qué todos están tan interesados en recibir una paliza seria? Murmuró Izuku, preguntándose cómo se estaba recuperando Hitoshi. Solo puedes volverte más duro si te golpean, así que no te contengas. Izuku suspiró. Bueno, al menos eso realmente funciona en tu caso. Solo recuerda que la gente no puede ver eso durante el torneo. No obtendrás ningún punto porque te pateen el trasero. Si puedes hacer eso, podrás tener mi don para la final. Izuku se detuvo a medio paso como si hubiera chocado contra una pared. Kirishima dio 2 pasos antes de darse cuenta y detenerse. ¿Acabas de decir lo que creo que dijiste? Preguntó Izuku. Kirishima inclinó la cabeza. Sí, supongo. Quiero decir, ya lo hiciste una vez durante el almuerzo. Eso, no es un problema, ¿verdad? No, y solo estoy sorprendido. ¿Y estás seguro? ¿Por qué no? Ni siquiera me di cuenta cuando lo hiciste la última vez. Izuku se cepilló los ojos y se mojó la mano. Ya te prometí darte una segunda peculiaridad. ¿Dijiste algo al respecto? ¿Vas a hacer eso como una apuesta? No, no hay apuestas, solo una promesa. Izuku respiró hondo y recuperó algo de autocontrol. Todavía necesito darte esa patada en el trasero primero. No voy a ponértelo fácil. Solo, no te rompas una pierna cuando lo hagas. Eso hizo reír a Izuku, y le dio unas palmaditas en el hombro a Kirishima mientras seguían caminando. Regresaron a su clase justo cuando comenzó la pelea de Todoroki y se apoyaron en la barandilla en lugar de sentarse. Tan pronto como medianoche declaró el inicio de la pelea, Todoroki lanzó una corriente de hielo a través de la arena. El trío apoyado en la barandilla retrocedió rápidamente, pero esta vez no hubo ningún glaciar instantáneo. Luego de unos segundos se atrevieron a retroceder para ver qué había pasado. Una capa de hielo se había extendido por la arena, pero al menos esta vez había estado más contenida. Shiozaki había podido evitar en gran medida el ataque usando su cabello como piernas para apartarse rápidamente del camino, pero el ataque había sido demasiado amplio, el cabello aún tenía que tocar el suelo para moverse y el hielo se había extendido desde allí. El glaciar era más pequeño que antes, pero ella estaba en la cima. Parte de su cabello verde y espinoso incluso había atacado, alcanzando a Todoroki. Las hebras más alejadas estaban a solo 1 metro de Todoroki antes de quedar atrapadas en el hielo. Ella es más rápida de lo que pensaba, comentó Izuku. No pensé que casi ganaría contra Todoroki, dijo Kirishima. No lo hizo. Casi lo alcanzó, pero eso por sí solo no es suficiente para ganarle a Todoroki, incluso si todavía solo está usando su hielo, crudamente. Izuku se lamió los labios. Aparentemente eso no te hace tener menos hambre, Kirishima tuvo al menos suficiente sentido común para susurrar. Izuku todavía siseó en respuesta. Bien, lo siento. Nuestra pelea es después de la siguiente. ¿Deberíamos prepararnos? Claro, asintió Izuku, sonriendo mientras se iban. Este torneo se estaba convirtiendo en un montón de caminatas de ida y vuelta. Al menos el corredor estaba limpio y tranquilo y la compañía tampoco era mala, aunque Kirishima estaba superando a Izuku, estando ya unos pasos por delante. No puedo esperar por esta pelea. Todavía hay una pelea antes que la nuestra. Moverse más rápido no hará que comience antes, dijo Izuku y agarró el hombro de Kirishima para detenerlo antes de que pudiera desaparecer en la escalera detrás de una esquina. Kirishima se detuvo y se giró a medias para mirar a Izuku, con una sonrisa en su rostro. Izuku iba a decir algo agradable sobre la emoción de Kirishima, pero las palabras murieron en su boca cuando una forma grande apareció detrás de Kirishima. Endeavor acababa de doblar la esquina detrás de Kirishima.
Su cabeza giró en cámara lenta hasta que sus ojos se centraron en Izuku. Rápidamente se giró para mirar completamente a Izuku mientras ambos brazos se levantaban un poco, más preparado para una pelea que segundos antes. Fue por la peculiaridad de Izuku, por supuesto, pero al menos podía disfrutar un poco del hecho de que el llamado héroe número 2 le tenía al menos un poco de miedo. Solo ahora Kirishima comenzó a darse cuenta de que algo estaba pasando. Mirando hacia atrás, se sobresaltó y saltó al lado de Izuku al ver al hombre muy grande. Esfuerzo. El hombre ignoró a Kirishima mientras su mirada se centraba en mirar a Izuku, hasta donde podía ver detrás de la barba y la máscara de llamas literales que cubrían la mayor parte del rostro del hombre. Izuku respondió a la mirada sin ceder ni un milímetro, pero una sensación molesta en la parte posterior de su cabeza le recordó las advertencias de Tenya. Tú eres el ladrón de peculiaridades que está manipulando a mi hijo. Soy una de las personas que intenta ser amigo de tu hijo después de que lo criaste para que apenas entendiera la palabra. Realmente eres el número 2, y no estoy hablando de clasificaciones de héroes. Endeavor lo miró fijamente por un momento antes de que sus ojos se abrieran y sus labios se presionaran uno contra el otro, conteniendo la ira. El calor que irradiaba sus constantes llamas se volvió un poco más cálido. Izuku apenas se contuvo de lamerse los labios. Esta fue la peculiaridad que permitió que semejante montón de basura fuera considerado el héroe número 2. ¿Eres irrespetuoso? Por supuesto, interrumpió Izuku, pero el respeto se gana. Los números 2 como tú no se han ganado ninguno. Mi gorrilla, susurró Kirishima. No puedes inclinarte frente a gente como él. Recuerda lo que nos dijo Todoroki, el otro Todoroki, dijo Izuku, rompiendo su mirada del llamado héroe el tiempo suficiente para hablar con Kirishima cara a cara. Se volvió hacia Endeavor y continuó hablando con Kirishima. No todas las villanías ocurren en callejones oscuros por parte de personas con mutaciones, o incluso la mayoría de ellas. A menudo sucede con aquellas personas de las que menos te lo esperas. Palabras audaces de un ladrón. ¿Crees que repetir esa acusación va a lograr algo? Es algo que se le ocurrió a un matón de secundaria. Izuku hizo una pausa por un largo momento. Debería haber pasado rápidamente al hombre grande para estar a salvo, especialmente porque Kirishima también estaba allí. Las advertencias de Tenya se repitieron en su mente. Por otro lado, una de las personas que odiaba en este mundo estaba parada justo frente a él. No es que un abusador como tú esté en posición de quejarse de nadie más. Bueno, si todavía tenía la oportunidad de seguir caminando, ahora ya no estaba. La mirada de Endeavor se endureció y la sensación molesta se había convertido en una sensación real de peligro. Izuku se centró en no ceder ante la mirada. Con el tamaño de Endeavor y el color de su disfraz, Izuku al menos podía imaginar que estaba frente a un Omu, excepto que este no se detendría si él se lo ordenaba. A veces las palabras pueden ser peligrosas. Es posible que desees elegir las tuyas con cuidado. No, no es mi estilo. Para eso papá contrata abogados. Además, las palabras que uso no cambian lo que le has hecho a tu familia. Lo único que debes preocuparte de mi familia es mantenerte alejado de ella, especialmente de Shoto. Él será el mayor héroe y no necesita ser visto con gente como tú. ¿A la gente le gusta qué? ¿A la gente a la que le gustaría ser sus amigos? Mocoso. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Y qué tendría de malo que tuviera amigos? Shoto no necesita amigos. El propósito de su existencia es convertirse en el héroe más fuerte. Para eso lo cree y eso es lo que hará, le guste o no. Cualquier cosa que no ayude, no sirve. No importa, cualquier sacrificio que necesite hacerlo hará, y cualquier cosa que se interponga en su camino. Endeavor se inclinó hacia adelante, acercando aún más sus llamas faciales a Izuku y bajó la voz. Izuku sujetó su propia muñeca en lo que parecía una expresión de vacilación e incertidumbre, pero el mismo movimiento había levantado ligeramente su manga dejando al descubierto la mayor parte de su reloj de pulsera. El que su papá le había enviado como regalo. Kirishima estaba de pie junto a Izuku, tenso, y lentamente se acercó aún más. Necesita mantenerse alejado si sabe lo que le conviene. Eso suena como una amenaza, pero no sería muy heroico. ¿Debería tomarlo como una amenaza?, preguntó Izuku sarcásticamente, luchando por mantener una expresión neutral, casi aburrida. Al menos no eres estúpido, respondió Endeavor. Shoto será el héroe más poderoso, pero para ser el número 1 también debe ser el más popular. No quiero que lo vean con el ladrón de peculiaridades a menos que te esté derrotando.
Bueno, es bueno que ninguno de los dos reciba órdenes tuyas entonces. Pero ya deberías saber eso para ti. Tu propio hijo, e hijos. Debe haber sido una verdadera decepción cuando tu abuso no los hizo someterse a tu voluntad. También lo malo es que no aprendiste después del primero. ¿A ellos? Kirishima murmuró sorprendido, pero Izuku no tuvo tiempo de explicar en paz los descubrimientos de su investigación. El reactor en llamas frente a ellos estaba a punto de explotar e Izuku había roto sus bombas de enfriamiento. Fue bastante impactante escuchar cómo trataste a Shoto, pero solo me sorprendí cuando comencé a mirar las cosas más de cerca. Es bastante sabido que tienes 3 hijos. No muchos saben que hay un cuarto, hubo un cuarto. Uno, hasta que hubo un incendio cuando estaba solo. Me pregunto qué hiciste para llevarlo a eso. El oso de fuego del Endeavour brilló. Izuku entrecerró los ojos ante la ligera y pura malicia del hombre. En un instante, el brazo de Endeavour se levantó bruscamente y alcanzó instantáneamente la garganta de Izuku con una mano que se había encendido. A pesar del entrenamiento con el cañón de aire, Izuku no se movía lo suficientemente rápido como para evitarlo por completo. Algo tiró de su hombro y cuando lo empujaron hacia atrás, un mechón de cabello rojo llenó su visión. La mano de Endeavour abofeteó el rostro de Kirishima inofensivamente mientras el pelirrojo se endurecía a tiempo. Endeavour retiró su mano y la miró sorprendido durante unos segundos antes de que su mirada se endureciera nuevamente y se centrara en Izuku. Kirishima no se movió de la posición que había tomado entre ellos. No había señales de vacilación incluso cuando se enfrentaba al llamado héroe número 2. Izuku respiró hondo, pero lentamente su mano se apretó en un puño con llamas chispeando sobre él y se encontró con la mirada llameante de Endeavour con su mirada helada. «Kirishima, ¿estás bien?», preguntó sin apartar la mirada. Mientras Izuku hablaba, agarró el brazo de Kirishima y trató de llevarlo a una posición más segura, pero no se movía de su posición protectora. Era como intentar mover una roca. «Sí, eso no fue nada. Aunque no estoy seguro de poder manejarlo si él aumenta la temperatura», respondió Kirishima y apartó la mano de Izuku. «Sabía que eras malvado, pero atacar a los estudiantes en su escuela es algo bajo incluso para ti. Mocoso, no pretendas ser inocente y mantén tu nariz alejada de donde no pertenece. ¿Tienes miedo de encontrar algo que no quieres que el público sepa, además de lo que ya hice, por supuesto, algo que pueda arruinar tu reputación heroica? Ahora tengo curiosidad». «Mi gorrilla», susurró Kirishima en su mejor imitación de Tenja. «Estás caminando sobre hielo fino, niño. A las personas que corren ese tipo de riesgo les pueden pasar cosas, especialmente a las personas con peculiaridades tan malvadas. Podrías ser arrestado fácilmente por intentar robar las peculiaridades de las personas si no sabes cómo comportarte. En realidad no, ya que no hago eso, a menos que estés sugiriendo que harías acusaciones falsas. Pensar que un juez le creería al héroe número 2 en lugar del niño con una peculiaridad villana. Me alegro de no necesitar explicar tu posición. No te equivoques. Puedo hacerte la vida muy desagradable y, en lo que respecta a cualquier otra persona, serías tú quien sería considerado responsable de quemarte, y lo digo en serio. Bastante literal». Endeavour se hizo a un lado para pasar junto a ellos. «Aléjate de mi Shoto». «Vete a la mierda», respondió Izuku después de que Endeavour pasara a Kirishima. El hombre se quedó paralizado a medio paso, en sentido figurado, por supuesto. «Necesita alejarse de ti lo más pronto posible y yo voy a ayudarlo». Las manos de Endeavour se apretaron en puños. Izuku se tensó para esquivar más rápido esta vez, pero bajo la ira su confianza se estaba resquebrajando. Quizás fue demasiado lejos o su estúpida boca lo hizo. Héroe o no, Endeavour era lo suficientemente poderoso como para ser considerado el número 2 después de All Might, aunque su aura no era tan abrumadora, era mucho más maliciosa. Probablemente ni siquiera él se saldría con la suya atacando a los estudiantes en la escuela, pero si Izuku lo hubiera empujado hasta ese punto, Izuku y Kirishima no tendrían ninguna posibilidad. «¡Ey!», gritó una voz muy familiar, haciendo que la ira de Izuku destellara incluso rodeado por sus miedos. Kirishima suspiró aliviado. «Mucho tiempo desde la última vez que te vi». All Might estaba parado a cierta distancia en el pasillo en su forma musculosa de héroe. Estaba sonriendo y tenía la mano en alto saludando a Endeavour, pero algo en sus ojos, si estaba dirigido a Izuku, tal vez no podría luchar contra ello. La mirada estaba respaldada por el poder abrumador que había sentido en la USJ. «Veo que has conocido a algunos de mis estudiantes.
Espero que no planees charlar por mucho tiempo. Necesitan subir al ring pronto. Por supuesto, serían tus alumnos, se burló Endeavor. No me importan. Solo asegúrate de que no se interpongan en el camino de Misoto. Si te refieres al torneo, creo que eso es lo que se espera que hagan. ¿Seguramente quieres que tu hijo sea desafiado por oponentes que lo dan todo? Olmig, dijo Kirishima, él. Izuku agarró el brazo de Kirishima y lo empujó para que lo siguiera. La pelirroja se quedó en silencio. Necesitamos llegar a la arena, dijo Izuku en un tono impasible. Correcto. Kirishima finalmente comenzó a caminar por sí solo en lugar de ser arrastrado. Incluso permaneció en silencio mientras bajaban las escaleras y lo suficientemente lejos como para que los dos principales héroes no lo vieran ni lo oyeran. Izuku respiró hondo. No deberíamos haberles contado a todos lo que acaba de pasar. Endeavor. Hice más o menos lo que esperaba, tal vez un poco más sencillo, interrumpió Izuku, e incluso si Olmig pudiera hacer algo al respecto, me quemaría antes de suplicarle ayuda. Todavía no entiendo por qué sientes eso por Olmig, dijo Kirishima. Izuku se detuvo y se giró para mirarlo. Lo siento, dijo Kirishima rápidamente. Esa es una de esas cosas de las que no quieres hablar. Izuku suspiró. Sí, tal vez, miró hacia abajo. Allí atrás, saltaste entre Endeavor y yo. Debes entender que ni siquiera tú podrías soportar que él decidiera seriamente atacarnos. Supongo. Realmente no estaba pensando en eso. Mi cuerpo simplemente se movió antes de que pudiera pensar. Se movió antes de que pudieras pensar, murmuró Izuku. Odio que te hayas arriesgado por mí, pero eso podría ser lo más heroico que alguien me haya dicho jamás. ¿Eso crees? Izuku sonrió suavemente. Sí, muy varonil. Eso provocó una amplia sonrisa en el rostro de Kirishima. Dicho esto, todavía había una cosa que Izuku tenía que abordar antes de poder enfrentarse a Kirishima en el ring. Se giró para mirar en dirección opuesta a Kirishima. Kirishima, antes de que el Endeavor fuera atacado, trataste de decirme que me detuviera, que al menos me detuviera. Kirishima no dijo nada, probablemente no estaba seguro de cómo responder. ¿Quieres ser otra Tenya, tratando de sermonearme para que no haga cosas cuando no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo? No, Midoriya yo. Porque si lo haces al menos deberías usar mi nombre. De lo contrario, suenas como un maestro y eso no va a funcionar, Eihiro. Oh, Kirishima jadeó. Claro, si te parece bien mi, Izuku. Entonces no estás enojado por eso. Izuku se acercó a Eihiro y pasó un brazo sobre sus hombros. Siguieron caminando así. ¿Por qué lo estaría? Puede que no te escuche, especialmente en ese tipo de situación, pero, Izuku tragó y parpadeó. Es bueno saber que a alguien le importa lo suficiente como para intentarlo. Eihiro le dio una mirada en blanco durante unos segundos antes de que sus labios se estiraran en una amplia sonrisa nuevamente. Le dio una palmada en la espalda a Izuku. Claro, Izukubro. ¿Izukubro? Preguntó Izuku. Lo siento. ¿No te gusta? Te disculpas con demasiada facilidad. Al menos es mejor de lo que se le ocurrió a Toshi. Oh, ¿qué fue eso? Izuku dudó por unos segundos. Izu, también Zuku. Izubro, en realidad eso suena mejor. Izuku sostuvo su rostro con su mano libre, aunque todavía había una sonrisa en su rostro. ¿Qué he hecho? Zukubro. Oh, cállate Kir, Eihiro. Está bien, dijo Eihiro y de hecho cumplió su palabra. La pelea anterior ya había terminado cuando llegaron al nivel del suelo y salieron juntos. Fin del capítulo. Nota del autor. Ayer negó. Espero que no haga demasiado frío donde están, pero aquí hay algo para calentar sus corazones. Comentarios. Sonic Max. No necesariamente dominación, pero definitivamente cambio. George. Se merece algo peor. Swan. ¿Pueden los personajes shonen unirse por algo que no implique riesgo de muerte? Revisado por 3 Pantón. Capítulo 44. Roca agrietada. Izuku y Eihiro salieron juntos a la arena desde el mismo corredor, a pesar del desacuerdo de los organizadores del evento. Izuku todavía tenía su brazo sobre el hombro de Eihiro y ambos sonreían. Nuestros próximos concursantes son el hombre de múltiples trucos Izuku Midoriya y su oponente el inquebrantable Eihiro Kirishima, anunció Present Mic.
Inquebrantable, murmuró Izuku, eso es bastante bueno. Al menos se le ocurrió un buen nombre para uno de nosotros. No lo sé. Parece que siempre tienes algún truco bajo la manga. O una peculiaridad. Tal vez, pero no suena tan bien. Probablemente no quería mencionar múltiples peculiaridades por lo que la gente podría sentir al respecto. Izuku señaló a Eihiro con su mano libre. Aún así, no olvides tener cuidado con esos trucos. Estoy en esto para ganar, pero al menos deberías hacer que se vea bien. Parece que vendrán juntos a la arena, continuó Present Mic. ¿Eso está permitido? No importa la pelea real, respondió Aizawa. Aunque sospecho que estamos a punto de presenciar un partido impresionante. Izuku sonrió en una forma de burlarse de Eihiro. Funcionó. En tus sueños. Entonces, vas por un knockout. Es bueno saberlo. Intenta no romperme el cráneo en el proceso. ¿Eh? Izuku sonrió y sacudió levemente los hombros de Eihiro. Espero que puedan luchar seriamente entre sí, continuó Present Mic. No parecen exactamente enemigos ahí abajo. Y es por eso que lo darán todo, dijo Aizawa. Se respetan demasiado y ninguno de los dos es de los que no lo dan todo. Solo bromeo. No te preocupes por mí, dijo Izuku, sonriendo. Finalmente llegaron frente a medianoche. Bueno, ustedes dos parecen estar pasando un buen rato. Sostuvo el micrófono frente a los dos estudiantes. Por supuesto, dijo Eihiro más alto de lo necesario con el micrófono allí mismo. No puedo esperar a que comience este partido. Izuku mantuvo una conducta mucho más tranquila y señaló a Eihiro con el pulgar de la mano todavía sobre su hombro. Las cosas tienen que estar bastante mal si este tipo no puede ponerte de buen humor. Su entusiasmo es contagioso, y mentiría si dijera que no estoy emocionado por esta pelea. Medianoche sonrió suavemente y estaba a punto de decir algo. Asegúrate de que no tomó la peculiaridad del pelirrojo, gritó alguien entre la audiencia. La sonrisa de Izuku desapareció más rápido que si le hubieran dado un puñetazo en la cara y su brazo se tensara contra el hombro de Eihiro. Sí, porque si no estaría colgado del tipo Kirishima de esa manera. Con el último partido también estaba tratando de tocar al otro estudiante. El partido ni siquiera ha comenzado todavía. Simplemente descalícalo. ¿En serio? Dijo Eihiro, todavía dentro del alcance del micrófono. Solo después de eso pareció darse cuenta de que estaba hablando con todo el estadio. Izuku es un tipo genial. ¿Por qué sigues atacándolo cuando nunca lo has conocido? Seguro que podría aceptar mi peculiaridad, pero ¿por qué lo haría? Eso simplemente arruinaría el partido para los dos. Izuku se secó una lágrima de los ojos. Aunque a la gente no le importaba. Porque obviamente quiere ganar. ¿Pero cuánto valdría esa victoria? Respondió Eihiro. No te molestes, dijo Izuku, también todavía dentro del alcance del micrófono. Ahora estaba conteniendo mejor la inundación. No quieren escuchar cosas que no se ajusten a sus prejuicios, y no es tu carga intentar hacerlas. Izuku deslizó su brazo lejos de Eihiro y se dio la vuelta. Probablemente deberías probar tu don para confirmar que todavía lo tienes antes de comenzar para que nadie pueda afirmar lo contrario. Hubo una breve pausa. No, dijo Eihiro. No necesito probarlo para saber que todavía lo tengo. Ahora fue una verdadera lucha contener la inundación detrás de los ojos de Izuku. Solo las miradas de millones de personas le impidieron exponer sus sentimientos. Ah, la pureza de un corazón joven, se desmayó medianoche. Pero tenemos tiempo limitado. ¿Estás listo para la batalla? Sí, dijo Izuku casi sin sonar como si estuviera a punto de llorar. Ah, y Eihiro, voy a hacer todo lo que pueda para ganar, pero preferiría que no abrieras la boca en el momento equivocado y perdieras de esa manera. No te preocupes. Me hiciste entrenar con Itoshi por una razón, ¿verdad? Correcto, dijo Izuku y tomó su posición frente a Eihiro. Medianoche se interpuso entre ellos para declarar el comienzo del partido. Izuku la miró. Tal vez quieras mantener un poco más de distancia para esta pelea. Oh, no digas eso, le guiñó un ojo sugestivamente, pero se alejó más antes de girarse y levantar la mano. Izuku se agachó y se tensó. Eihiro endureció sus brazos y los golpeó antes de asumir su propia postura. ¿Listo? Ella bajó la mano. Comenzar.
Eijiro cargó, con un brazo endurecido levantado para un amplio movimiento. En un instante literal, Izuku levantó la suya y lanzó una flecha elfire azul a una distancia peligrosamente corta. Eijiro fue lo suficientemente inteligente como para verlo y se movió para esquivarlo, pero Izuku fue un poco más rápido. La explosión golpeó el brazo levantado de Eijiro y explotó. La onda expansiva lanzó a Eijiro hacia un lado, pero para entonces ya estaba completamente endurecido y no mostraba signos de lesión. A una distancia tan corta, la onda de choque podría haber sacudido más a Izuku que a los dos. Eijiro rápidamente detuvo su impulso, apoyándose en una pierna y giró para agitar su otro puño. Izuku se reclinó y sus jets se encendieron. Se alejó de Eijiro, pero como de costumbre su vuelo perdió el equilibrio después de unos segundos. Se dejó caer hacia atrás y dio un salto mortal hacia atrás sobre sus pies a una distancia más segura por el momento. Eijiro ya estaba cargando contra él. Izuku levantó ambas manos y comenzó a disparar ráfagas, concentrándose más en la velocidad que en el poder de cualquier disparo individual. Teniendo en cuenta cómo Izuku tuvo que tensarse para que el endurecimiento funcionara cuando Eijiro le permitió probarlo, tener que mantener su defensa constantemente contra el bombardeo debería desgastar las defensas de Eijiro mejor que cualquier solo golpe. El único daño que causaron los primeros disparos de Izuku fue en la ropa de Eijiro, quemando la mitad delantera de su camisa y haciéndola parecer más parecida a su disfraz de héroe, excepto por la parte trasera y la manga izquierda sobreviviente que aún colgaban. Izuku tomó nota mental de apuntar solo por encima de la cintura. Sin embargo, su segundo bombardeo no alcanzó ni siquiera eso ya que Eijiro se agachó hacia un lado, eligiendo evadir el ataque que explotó contra la pared de la arena en algún lugar detrás. Los impactos estuvieron muy por debajo de la audiencia, pero la escuela realmente necesitaba considerar más la seguridad de las personas. Algunos de sus compañeros probablemente se sorprendieron por las habilidades de Eijiro y la agilidad con la que se movía, pero Izuku solo sonrió y ajustó su puntería. A pesar de que Eijiro esquivó, Izuku recibió algunos golpes más antes de llegar al rango de golpe. Izuku siguió disparando hasta el último segundo sin tiempo para esquivarlo, por lo que solo pudo retirar los brazos y formar escudos con sus llamas. El puñetazo de Eijiro lo sacudió hasta el fondo y lo empujó hacia atrás. El golpe tuvo suficiente fuerza para empujar los brazos de Izuku a un lado, abriendo una brecha en sus defensas, pero al menos Eijiro no se había emocionado demasiado como para no controlar su fuerza, por lo que los huesos de Izuku aún estaban intactos. Desafortunadamente para Eijiro, los grandes golpes, a pesar de su poder, carecían de velocidad, por lo que el siguiente golpe no estuvo ni cerca de golpear, ya que era el turno de Izuku de apartarse del camino. Continuó reformando sus Dragon Blades aún más gruesas y más pequeñas que su forma de escudo hasta que básicamente usó guantes ardientes como nudillos de bronce en llamas sobre sus puños. Eijiro apenas tuvo tiempo de verlos antes de que el gancho de Izuku golpeara su barbilla con uno de ellos. El experimento de Izuku fue un éxito en el sentido de que su puño no se había roto, el dolor era incluso menor que al golpear a oponentes no endurecidos. Desafortunadamente, el golpe no le había hecho mucho más a Eijiro. Su cabeza se había movido un poquito hacia atrás, pero el mayor impacto fue la mirada de sorpresa en sus ojos. Rápidamente se convirtió en determinación mientras presionaba su barbilla contra el puño de Izuku a pesar del vapor que surgía de su piel rocosa. Izuku saltó hacia atrás y empujó unos metros más con sus propulsores. Disparó un par de ráfagas antes de que sus pies volvieran a tocar el suelo. Esta vez Eijiro se protegió con sus brazos para que el impacto fuera aún menor, aunque a costa de la manga que le quedaba. ¿Fue ese un nuevo movimiento?, preguntó Eijiro. Sí, se me ocurrió esto solo para ti. Todavía no estoy seguro de que también podría cortarte, pero esto parecía más seguro. Cortarle los brazos a las personas no es muy varonil de todos modos. ¿Qué piensas? Eijiro abrió la boca para responder, pero en el último momento recordó quedarse callado. Ambos esperaron en silencio a que pasara el período de lavado de cerebro, Izuku con una sonrisa en el rostro. Es genial. No pensé que se te ocurriría un ataque completamente nuevo para mí. No es lo suficientemente bueno todavía. Necesito golpear más fuerte para romper esa roca. Eijiro sonrió y se endureció un poco más antes de atacar. Izuku reformó las llamas alrededor de su puño y le añadió un poco más de vibración. Todavía era un movimiento nuevo, por lo que no podía concentrarse adecuadamente en atacar a Eijiro mientras lo usaba.
Enfrentarlo en combate cuerpo a cuerpo podría haber sido estúpido, pero Izuku no iba a dejar pasar esta oportunidad. Con Recovery Gel en espera, ahora era el momento de poner a prueba sus límites. Izuku evitó por poco el puño de Eijiro y llevó el suyo a un duro encuentro con el six-pack del pelirrojo. Era mucho menos eficiente que darle un puñetazo en la cara, como intentar atravesar una pared de ladrillos en lugar de la puerta, pero era más seguro experimentar con ello. El golpe hizo que Eijiro retrocediera un poquito y lo hizo gruñir, lo cual ya era impresionante. Izuku volvió a golpear más rápido que Eijiro y con el elemento sorpresa lanzó un rápido ataque antes de tener que saltar para evitar ser aplastado por el contraataque de Eijiro. No sé qué hiciste, dijo Eijiro, pero realmente sentí eso. Llevó su mano para rozar su estómago que tenía una marca negra donde Izuku lo había golpeado. Cuando Eijiro se quitó eso, la piel debajo parecía un poco teñida de rojo. No solo el calor, sentí como si estuviera sacudiendo mis entrañas. Me alegra escuchar eso. Si funciona contigo, entonces no habrá muchos en los que no pueda usarlo. Pero no creo que vaya de ganar este partido para mí. Eijiro esperó a que pasara a la ventana del lavado de cerebro y se rascó la nariz. No lo creo. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes continuar? Tienes que esforzarte constantemente para mantener tu endurecimiento. Ya estás tomando descansos incluso cuando no es necesario para tu movilidad. Ni siquiera estás completamente endurecido ahora. Eijiro no tuvo tiempo de esperar a que se cerrara la ventana de lavado de cerebro antes de que Izuku comenzara a atacarlo nuevamente. Eijiro reaccionó lo suficientemente rápido para reforzar su endurecimiento, pero esta vez Izuku usó todo el poder que pudo, lo más rápido posible. Incluso si Eijiro pudiera soportarlo, el impulso del primer golpe lo hizo perder el equilibrio. Lo dejó incapaz de esquivar el siguiente aluvión de disparos más débiles. Izuku se acercó, lanzándolo repetidamente al suelo. No le dio a Eijiro la oportunidad de levantarse, pero escuchó con atención. Al principio, la reacción de Eijiro a su bombardeo fueron solo gruñidos, pero pronto se volvió más aguda y Eijiro jadeó en busca de aire. Izuku detuvo sus ataques y se acercó masajeándose las manos. Eijiro quedó tendido en un pequeño cráter con forma humana rodeado de grietas en el concreto que se expandían desde él. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Izuku tuvo la oportunidad de respirar profundamente cuando los últimos restos de la textura rocosa endurecida desaparecieron de la piel de Eijiro. Izuku se paró sobre él, justo fuera del alcance de su brazo. Entonces, ¿crees que fue suficiente patada en el trasero? Preguntó Izuku. Eijiro sonrió, todavía respirando con dificultad pero tardando en responder. Izuku puso una mano detrás de su espalda y comenzó a formar fuego a su alrededor. La mirada de Eijiro se agudizó y sus brazos empujaron contra el suelo mientras todo su cuerpo se endurecía nuevamente. El brazo de Izuku se movió desde detrás de su espalda y se balanceó con un gran golpe hacia abajo contra el estómago de Eijiro con toda la fuerza y masa de su cuerpo. Esta vez el golpe tuvo un impacto real cuando a Eijiro le sacaron el aire de los pulmones y lo expulsó con un poco de saliva. Su ya tensa peculiaridad falló, volviendo su piel normal. Izuku apagó su fuego pero permaneció tenso en posición de lucha hasta que el jadeo de Eijiro se convirtió en risa ocasionalmente interrumpida por jadeos. Yo, jadeó, ni siquiera puedo recordar la última vez que un puñetazo dolió así. Bienvenido al resto de nuestro mundo, dijo Izuku. Medianoche se paró junto a ellos. Kirishima, ¿puedes seguir luchando? Incluso si lograra eso, no pasaría más allá de Izuku. Creo que esto fue todo. Medianoche levantó el brazo. Eijiro Kirishima ya no puede continuar. El ganador es Izuku Midoriya. Hubo vítores muy limitados. Izuku creyó escuchar algunos comentarios acerca de que Eijiro no lo tomaba en serio, o al menos su amenaza, en serio. Por mucho que a Izuku le hubiera gustado corregirlos, había una persona más importante de la que preocuparse. Le tendió la mano a Eijiro quien, después de unos segundos más de jadeo, la agarró y dejó que Izuku lo ayudara a levantarse. Ambos miraron el agujero que dejó Eijiro. El pelirrojo le hizo un gesto con la mano a Cementos. Lo siento. No era mi intención hacerte más trabajo. El héroe profesional asintió. Eijiro buscó detrás de su espalda los últimos restos de su camisa que de alguna manera todavía colgaba de su cuello como una capa. Arrancó los últimos mechones supervivientes alrededor de su cuello para quitarse la tela restante y se secó el sudor de la cara con ella mientras se alejaban de la arena.
¿Realmente pasas por eso rápidamente? Izuku le dio un codazo al lado expuesto de Eijiro. Bueno, sí. Tenía miedo de que algo como esto pudiera pasar. Solía romper mucha ropa cuando era más joven antes de aprender a controlar mejor mi don. Ser arrojado a la arena probablemente tampoco ayudó. Eso fue realmente asombroso. Todavía no puedo creer que hayas logrado superar mi peculiaridad. Atacarlo primero con una andanada de artillería podría haber sido lo más importante. Aún así, ¿realmente se te ocurrió esa nueva técnica solo para mí? No diría solo, pero golpearte la cara definitivamente fue la inspiración, gracias. En cualquier momento. Entonces, ¿qué pensaste de mis peleas? Una gran mejora con respecto a lo que pensaba al comienzo del semestre. En realidad, me estaba costando mucho golpearte. Si no hubiera tenido mis jets, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Eres débil, relativamente hablando, en larga distancia. Ataques, pero eso solo funciona mientras pueda mantener esa distancia y puedas moverte bastante rápido cuando quieras. Una peculiaridad de la velocidad podría hacerte casi imbatible. Salieron al pasillo. Oh, ¿todavía hablas en serio sobre eso? Hice una promesa, ¿no? Tan varonil, claro, Eijiro levantó la mano y la sostuvo entre ellos. Supongo que yo también hice una promesa. No tienes que hacerlo, sí, comenzó Izuku, pero Eijiro negó con la cabeza. Una promesa es una promesa. Unas pocas gotas de agua de la inundación anterior se filtraron por debajo de las compuertas detrás de los ojos de Izuku. Si tan solo pudiera ser tan digno de confianza como aquellos que confiaban en él. ¿No deberías al menos conservarlo hasta tu lucha por el tercer lugar? Oh, claro, me olvidé de eso, Eijiro bajó la mano. Izuku negó con la cabeza y aprovechó para secarse discretamente los ojos con la manga. ¿Crees que será contra Todoroki o eso? Onenuki, dijo Izuku el nombre. Sí. Apuesto a que Todoroki va a vencerlo, así que tengo que encontrar alguna manera de lidiar con esa loca peculiaridad que derritió la arena. Izuku se frotó la barbilla y miró profundamente pensativo. No estaría tan seguro. ¿Quieres decir que no puedo vencerlo? No estoy seguro de que Todoroki pueda vencerlo, no por la forma en que usa su don y lo encadena a su padre. Puede que sea el favorito del público, pero a menos que logre superar a Endeavor, o al menos a su horrible entrenamiento, no lo será. No voy a ganar este torneo. Izuku levantó la cabeza para enfrentar a Todoroki que venía a la arena para su pelea. Ambos se detuvieron para mirarse el uno al otro, ninguno dispuesto a romper el contacto pero tampoco planeando ser el primero en hablar hasta que Todoroki finalmente habló. Deberías ocuparte de tus propios asuntos. Pasó junto a Izuku y Eijiro. Izuku miró hacia atrás. Estás haciendo exactamente lo que tu padre quiere, ¿sabes? Tuvimos el disgusto de conocerlo antes. Eso detuvo a Todoroki. Él quiere que te mantengas alejado de nosotros para concentrarte en convertirte en lo que él quiere que seas y no manchar su querida y brillante reputación al tener un miembro de la familia cerca de alguien como yo. Izuku se giró hacia adelante y continuó caminando. No intentaré decirte cómo pelear, otra vez, pero al menos deberías entender lo que estás haciendo. No tienes que aceptar mis quejas, pero si sigues alejando a todos solo estás haciendo su trabajo más fácil. Aún así, haz lo que quieras, pero, hizo una pausa, no te vuelvas como él. Todoroki no respondió a eso. Después de unos segundos, Eijiro alcanzó a Izuku. ¿Crees que es bueno hablarle así? Comenzó Izuku, no lo sé. Solo le estoy diciendo cómo me siento. No es como si fuera una especie de experto en, la gente. ¿De verdad crees eso? Izuku miró a Eijiro con una pregunta en sus ojos. Quiero decir, siempre estás entrenando y ayudándonos con cualquier problema que tengamos. Incluso me ayudaste a ver que mi don tiene más potencial de lo que pensaba. No sé cómo ayudar a Todoroki, pero si alguno de nosotros puede descubrir cómo hacerlo. Para hacer eso, creo que serás tú. Izuku no pudo decir nada más. Eijiro sonrió. Era el tipo de sonrisa amplia que era contagiosa e Izuku sintió que sus labios temblaban antes de que Eijiro siquiera hablara. Supongo que no fui el único que subestimó lo que podía hacer. Izuku negó con la cabeza, tratando de mantener la cara seria, pero hombre, era difícil con Eijiro cerca. Cuando regresaron a sus asientos, él ya había fracasado.
Excelente pelea ustedes dos, declaró Tenya. Izuku, ¿usaste alguna técnica nueva? Sí, ¿cómo golpeaste a Kirishima sin romperte la mano? Gritó Kaminari. Necesitaría ver Recovery Girl si siquiera intentara hacer eso. Izuku levantó su puño y lo envolvió en llamas azules tan intensas que parecía más un líquido ardiente azul ondulado que una llama normal. Aún no estoy seguro de cómo llamarlo, pero funciona. Claro que sí, dijo Eijiro y se frotó el lugar de su estómago donde Izuku le había golpeado. Su piel todavía tenía una marca roja del tamaño de un puño. Tienes que usar eso en el entrenamiento de mañana. Oh, no te preocupes. Lo haré. Fin del capítulo. Nota del autor. La última vez, Izuku golpeó a Eijiro contra el suelo, pero ¿qué necesita soportar la arena esta vez? Comentarios. Psychic. Fue bastante agradable, supongo que no hay nada como buenos amigos golpeándose contra el suelo, especialmente cuando eso es literal. La todopoderosa máquina. Sus pensamientos sobre los héroes reales pueden superponerse, pero si Stein se mete con la familia de Ira, comenzará profundamente con el lado malo de Izuku. Revisado por 3 Pantón. Capítulo 45. Derritiendo el ego. Está bien a todos. Present Mika anunció. Nos quedan 3 partidos más. El próximo es entre Juzo Onenuki de la clase 1B. Se enfrentará a Shoto Todoroki de la clase 1A. Ambos fueron admitidos en la UA con recomendaciones y han mostrado un gran desempeño hoy, aunque con algunos lagos. Efectos. ¿La arena se convertirá en un charco o en el mar Ártico? De cualquier manera, Cementos tendrá trabajo que hacer cuando esta pelea termine. Ambos tienen poderes con efectos de largo alcance, comentó Aizawa, pero ambos también necesitan mejorar la técnica y el control con el que utilizan ese poder. Izuku no podría haberlo dicho mejor. Bueno, tal vez, pero habría sido más grosero. Con un poco de suerte, Todoroki le prestaría más atención a su maestro. Izuku miró hacia un lado, hacia un punto brillante en una de las secciones VIP de la audiencia que era el Todoroki mayor. Probablemente se estaba burlando de la sugerencia de que su hijo no era ya un héroe perfecto. Con el tiempo se daría cuenta de su error. Puede que no lo acepte, pero lo verá. Entonces, ¿estás emocionado de estar en las semifinales? Medianoche preguntó a los 2 estudiantes. ¿Debería serlo? Todoroki preguntó en voz baja, su falta de emoción por sí sola fue suficiente para responder la pregunta. ¿Es de alguna manera diferente de mis peleas anteriores? Bueno, estás más cerca del final que nunca antes. No es eso lo que sucede cuando el torneo continúa. Los oponentes más débiles abandonan y el resto se acerca a la final. Tendré tiempo para estar emocionado después de ganar la final. Bueno, ¿no tienes confianza? ¿Y tú, Onenuki? Parece que te has recuperado del golpe de tu último partido. Sí, tenemos una excelente enfermera escolar, pero ella también es humilde, a diferencia de mi oponente. Parece olvidar que no es el único que aspira de ganar. Puedo verlo, coincidió Medianoche. Izuku golpeó el costado de Eijiro con el codo. ¿Estás seguro de que no necesitas ver a Recovery Girl? Aún tendrás que estar en forma para la última pelea. No, solo necesito descansar un poco y relajar mi cuerpo para poder usar mi don correctamente otra vez. No me golpeaste tan fuerte. Tendré que recordar eso para la próxima vez. Este va a ser un partido emocionante, declaró Mig, así que comencemos. Ella rápidamente se escapó de los dos, más atrás que en otras batallas. ¿Listo? Empiece. Todoroki inmediatamente lanzó uno de sus gigantescos ataques de hielo. Izuku apretó los labios para asegurarse de no babear. El hielo alcanzó a Onenuki en segundos y desapareció detrás del glaciar. Izuku suspiró. Al menos el iceberg no era tan excesivamente grande como en la primera pelea de Todoroki. Toda la arena quedó en silencio. ¿Ya terminó?, preguntó Kaminari. Izuku abrió la boca para responder de una manera que hubiera resaltado la estupidez de la pregunta. Tenya, habiendo experimentado Onenuki de primera mano, reaccionó más rápido. No. No puede ganar esto atrapando a su oponente. Mientras hablaba, un lado del glaciar comenzó a hundirse y caer como si se estuviera derritiendo. Onenuki se deslizó fuera del hielo justo antes de que todo colapsara en un charco del ancho de la arena. Todoroki movió su pierna derecha, probablemente para lanzar otro ataque a pesar del fracaso del primero. Su pie se atascó cuando el hielo extendido se volvió a solidificar alrededor de su pierna.
Miró hacia abajo y siguió mirando durante varios segundos, un tiempo muy largo en medio de una pelea. Izuku negó con la cabeza. Parece confundido, comentó Eijiro. Él no está acostumbrado a los contratiempos. Un don fuerte y un padre rico pueden hacer eso, o bueno, en combinación con otras cosas de todos modos. Oye, es cierto, se parece mucho a ti. Izuku frunció el ceño. No. Su padre podría ser considerado un villano, pero al menos no era una escoria como en The Abode. Mientras Todoroki lidiaba con la confusión de no ganar instantáneamente y comenzaba a derretir el hielo, técnicamente usando su lado del fuego, notó Izuku, algo estaba sucediendo en la arena apenas visible a través de la ahora relativamente delgada capa de hielo. Llegó a Todoroki cuando se liberó del hielo. Un pilar de hielo surgió debajo de los pies de Todoroki, lanzándolo hacia arriba. La parte inferior de ese pilar comenzó a licuarse inmediatamente, pero le dio suficiente impulso para escapar por el momento. Izuku se inclinó sobre la barandilla en un intento de ver mejor. Esto podría ser bueno. Respondió Eijiro. La peculiaridad de Onenuki es un contraataque perfecto para el hielo de Todoroki, al menos en la forma en que lo usa. Podría obligarlo a reconsiderar cómo trata su peculiaridad, como por ejemplo cómo el sparring sin peculiaridades te ha hecho cambiar tu estilo de lucha para no solo recibir cada golpe en la cabeza. Tienes razón. Probablemente, añadió Tenya, aunque lo más probable es que no sea suficiente para obligarlo a usar su fuego. Izuku no podía negar eso. Él se encogió de hombros. Todoroki aterrizó fuera del área licuada pero tuvo que repetir el mismo movimiento mientras esa área se extendía. Caminó hacia atrás para mantener la distancia y miró hacia el borde más cercano de la arena. Lo están llevando al límite como a mí, dijo Tenya. Parece que sí, dijo Izuku. La pregunta es, ¿aprendió de tu error? Todoroki pisó, literalmente, y lanzó otro ataque de hielo a gran escala, aunque esta vez la gran masa de hielo apareció más cerca de él y se movió rápidamente como un pilar horizontal gigante, o un pistón. Izuku inclinó la cabeza. Era un poco mejor que antes, pero seguía siendo esencialmente una solución del tipo hacer más hielo hasta que el problema desaparezca. El hielo cubrió a Onenuki de la vista mientras lo empujaba, pero cuando llegó al borde de la arena todavía no estaba a la vista. Todoroki al menos no había logrado expulsarlo, y ahora Onenuki estaba completamente fuera de su línea de visibilidad. Me pregunto cuánto tiempo podrá contener la respiración, dijo Eijiro, mirando la arena todavía líquida debajo del pilar de hielo. La peculiaridad ahora estaba impactando a la mayor parte de la arena, aunque el piso en el que estaba Todoroki todavía era sólido. Izuku comenzó a entusiasmarse cada vez más con esta peculiaridad. Lástima que un estudiante héroe probablemente no vendería el suyo. Izuku tuvo que conformarse con tomar notas. Mientras hacía eso casi pasó por alto un destello en el hielo detrás de Todoroki. Un pequeño charco apareció apenas a 1 metro de él. Una mano salió disparada del charco y agarró sus pies cuando Onenuki emergió. Unos segundos más tarde, ambos estaban cubiertos por un iceberg, porque eso había funcionado muy bien antes. Probablemente fue solo una reacción instintiva de Todoroki, y lo único que sabía hacer. El estadio estuvo completamente en silencio durante mucho tiempo mientras el glaciar permanecía allí sin señales de ninguno de los estudiantes. ¿No deberían salir pronto de esa cosa? Present Mic expresó su preocupación. ¿Estamos seguros de que están bien? Ambos tienen la capacidad de salir de ese hielo, pero solo mientras estén conscientes, dijo Aizawa. Tanto Midnight como Cementos habían llegado al borde del hielo y parecían hablar entre ellos. El lado del glaciar cercano a ellos comenzó a inclinarse. Onenuki se deslizó en la arena y quedó acostado boca arriba. Jadeó en busca de aire con tanta fuerza que obviamente era visible incluso desde la distancia. Medianoche se inclinó a su lado. Onenuki ha vuelto a salir y parece estar bien, anunció Present Mic, pero ¿dónde está Todoroki? Apenas había terminado de hablar cuando todo el iceberg empezó a humear. Izuku se apartó de la barandilla y guardó su cuaderno. Unas cuantas hebras de vapor ascendentes pronto se convirtieron en una nube gigante y caliente que llenó todo el estadio. Era casi como si estuvieran en una sauna de vapor. Izuku lo sabría, tenía uno de esos en su casa. ¿Era Kei? Present Mic habló. Sí, respondió Aizawa. Creo que podemos decir que Todoroki también está a salvo. Izuku se secó la cara con la manga para limpiar los signos de salivación.
La potencia necesaria para evaporar semejante masa de hielo fue fenomenal, todo un desastre en sí mismo. Afortunadamente, la nube de vapor cubrió todo durante varios minutos. «Wow», dijo Eijiro, «creo que con un poder como este Todoroki ganó después de todo». «No lo creo», dijo Izuku después de lograr tragar la saliva restante de su boca. «No hay sonidos de batalla. Onenuki fue empujado fuera de los límites por el vapor o está sucediendo algo que no podemos ver. Lástima que no tengas el don de superar esto. Es cierto, tienes que acordarte de conseguir uno. Eso ya ni siquiera es sorprendente». Finalmente, el vapor comenzó a evaporarse, primero lo suficiente para ver a la gente a su alrededor, luego a secciones cercanas de la audiencia. Lentamente las 4 formas de personas en la arena se hicieron visibles. 3 estaban de pie y caminaban hacia el cuarto que estaba quieto y parecía mucho más pequeño que los demás. Era Todoroki. Estaba medio hundido en el ahora completamente sólido suelo de la arena. El piso alrededor de su brazo izquierdo estaba deformado y humeante y su camisa de ese lado simplemente había desaparecido. De ninguna manera, atrapó a Todoroki. Gritó Zero. «Hombre, eso es impresionante», añadió Kaminari. En la arena, Onenuki se paró frente a Todoroki, quien de repente se giró para mirar a su trampero. La cantidad de humo que salía de su brazo izquierdo aumentó. Disparó. Un grito resonó por toda la arena. La luz que era en Deagour ardía más mientras gritaba. «No te atrevas a perder». El humo alrededor de Todoroki desapareció y su cabeza cayó. Medianoche se arrodilló junto a él. Izuku frunció el ceño. «Maldito esfuerzo». Medianoche se levantó y levantó la mano. «Shoto Todoroki ya no puede moverse ni luchar. El ganador es Juzo Onenuki de la clase 1B». Los incendios del Endeavour en todo el estadio eran aún más brillantes, lo que provocó que la gente huyera de él. Izuku centró su mirada en Todoroki, quien estaba esperando con la cabeza gacha a que Onenuki o Cementos lo liberaran de su prisión de concreto. A pesar de las cadenas figurativas alrededor de Todoroki, era la primera vez que Izuku escuchaba hablar de él fallando o perdiendo en algo, y ahora él también lo parecía. «Vamos a tener un breve descanso antes de los 2 últimos partidos», anunció Aizawa. Izuku miró a Endeavor y se dio la vuelta. Tocó el hombro de Eijiro. «Necesito hacer algo. Haz lo mejor que puedas si no regreso a tiempo. Al menos trata de no resfriarte». Claro», respondió Eijiro. «¿Es esto sobre Todoroki o Endeavor?» Tenya se volvió hacia Izuku. «No voy a buscarlo si eso es lo que te preguntas, pero hay algo más que podría valer la pena hacer». Dejó su clase buscando las escaleras, pasando junto a Tokoyami, quien nuevamente estaba parado en las sombras de la entrada con Dark Shadow. Le llevó algún tiempo ocuparse de sus asuntos en el piso de arriba y el partido por el bronce comenzó justo antes de que regresara. Cuando entró en su sección de clases, lo primero que vio fue un pilar de hielo que se elevaba desde la arena. Sacudió la cabeza y luego se frotó la frente. Se dio cuenta de que el partido aún no había sido anunciado y miró hacia abajo. Eijiro seguía moviéndose, huyendo del pilar. Parecía faltar un trozo de hielo en el borde exterior del hielo. Es posible que el ataque haya sido demasiado grande para evadirlo por completo, pero a veces los problemas se pueden solucionar si eres lo suficientemente fuerte. Usando el pilar como cobertura, Eijiro había logrado cubrir una buena parte de la distancia entre él y Todoroki, otra razón para que Todoroki no los hiciera tan grandes descuidadamente. Por otra parte, incluso con uno grande no recibió un golpe directo, así que lanzó otra gran masa de hielo hacia Eijiro, quien se apartó del camino, endureciendo sus piernas para obtener el impulso de fuerza de su peculiaridad y extender su salto. Izuku sonrió. La gente realmente pensaba que el endurecimiento era malo para la movilidad de Eijiro, sin entender que la fuerza para atravesar paredes de concreto se podía aplicar a más que eso. A pesar de la distancia más corta, logró esquivar el ataque por completo, aunque el iceberg también era más pequeño que antes. ¿Todoroki estaba tratando de arreglar su técnica o estaba llegando a sus límites? En el partido anterior acababa de crear algunos glaciares bastante grandes. El resultado final de la pelea aún no estaba tan escrito como alguien podría haber pensado. Eijiro cargó hacia adelante de nuevo. Realmente no tenía otras opciones. Tal vez una peculiaridad de largo alcance lo ayudaría a más de una que trabajara más de cerca con su endurecimiento. Izuku se frotó la barbilla. Todoroki lanzó otro ataque, pero este no fue hacia Eijiro.
En cambio, el hielo formó una larga pared que comenzaba desde Todoroki y pasaba más allá de Eijiro para impedir cualquier movimiento evasivo en esa dirección. Incluso era lo suficientemente grueso como para que Eijiro necesitara al menos varios golpes para atravesarlo. Pareció darse cuenta de eso y se movió hacia un lado para alejarse un poco de la pared, pero unos segundos después Todoroki creó otra pared, atrapando a Eijiro entre ellos como lo había hecho en la batalla de caballería. Aunque esta vez pareció ser más lento al crear la segunda pared, eso no cambió el resultado final. Todo lo que Eijiro pudo hacer fue correr hacia Todoroki más rápido, pero cuando el tercer ataque llegó directamente por el medio, se extendió por todo el espacio dejado entre esas paredes. El único camino para Eijiro era hacia arriba, pero a pesar de que su salto fue impresionante, el hielo se lanzó hacia arriba y atrapó sus pies. Eijiro rompió parte del hielo con un puñetazo, pero hielo nuevo simplemente creció sobre su brazo hasta que no pudo moverse lo suficiente para romperlo incluso cuando estaba completamente endurecido. Solo su cabeza quedó fuera del hielo. Incluso con sus defectos, sigue siendo fuerte, dijo Izuku sobre Todoroki. Ciertamente, respondió Tenya y se volvió para mirar a Izuku. ¿No deberías estar preparándote para tu partido? Sí, solo quería ver esto hasta el final. Izuku volvió al pasillo y se dirigió a la arena. Había sido un día largo, pero solo quedaba una pelea más. No quería subestimar a su oponente, pero no pudo evitar empezar a preocuparse por qué estaba aquí en primer lugar. Caminó con el ceño fruncido pensativo hasta que tropezó con las escaleras. Parpadeó un par de veces, medio colgado de la barandilla. Después de respirar profundamente, siguió caminando y se frotó la frente. El ceño estaba a punto de volver cuando se detuvo en una plataforma entre pisos y sus labios se estiraron en una amplia sonrisa. «Oye, Toshi». Saludó a su lavador de cerebro favorito, privado de sueño. «¿Te sientes mejor?» «Me he sentido mejor desde que te fuiste, pero Recovery Girl no me creería», dijo Hitoshi, mirando a la anciana de baja estatura a su lado. «He sido enfermera en esta escuela por más tiempo del que ustedes dos vivieron. ¿Se imaginan cuántos estudiantes han afirmado que se sintieron bien cuando eran todo menos, especialmente los estudiantes del curso de héroe? Entonces, ¿por qué dejaste venir a Toshi? ¿No deberías estar vigilándolo en tu recepción?» «Debería, pero también debería tener algo de paz y tranquilidad para hacer mi trabajo y ver el torneo». Recovery Girl señaló a Hitoshi con su bastón. «¿Alguna vez has intentado decirle que no?» Izuku sonrió. ¿Cometiste el error de intentar debatir con él?» Recovery Girl resopló y sacudió la cabeza, diciéndole a Izuku más que cualquier respuesta verbal. «Al menos no estabas mintiendo con tu argumento de venta», respondió finalmente. «Aunque no me puedo quejar de poder ver al menos el partido final directamente. Siempre puedo monitorearlo desde arriba ya que las lesiones de otros estudiantes estaban mejor dentro de mi capacidad de tratarlas sin un seguimiento prolongado. Al menos las personas que llegan hasta aquí generalmente son robustos. ¿Qué pasa si tienes otros pacientes? Eijiro acaba de quedar congelado en un iceberg y antes no fui exactamente amable con él. ¿Y dónde es más probable que lo encuentre ahora que debería venir a verme?» «Oh, eso tiene sentido», se dio cuenta Izuku. «Como te dije, tengo mucha experiencia sobre cómo tienden a comportarse los estudiantes héroes, y tu amigo no dudó en explotar eso». Miró a Hitoshi nuevamente. Solo señalé lo obvio, y Toshi se encogió de hombros. «Por cierto, gran discurso. ¿Te gustó?» «Me sentí como un coche usado. Un coche usado que, con suerte, tendrá muchas oportunidades de prácticas. Si no, no es por tu discurso. Me gustó especialmente la parte de caminar hacia Tartaros. Dejar que Monoma copiara mi peculiaridad también fue genial. Lástima que no atrapaste a Eijiro con eso también». «Oye, Eijiro necesitaba una oportunidad para demostrar lo que él también puede hacer, además tú eres quien le enseñó a cuidar sus palabras mientras pelea». «Supongo que sí. Espera, ¿cómo lo llamaste?» «Eijiro». Fue el turno de Hitoshi de sonreír. «Ya veo, ahora somos tres. Finalmente. ¿Fue tan difícil?» «Sí», dijo Izuku y giró la cabeza para mirar hacia otro lado, pero lo hizo más fácil. «Eso ha sido obvio desde el principio. Deberíamos haberte hecho pelear frente a la gente antes». «No, no fue eso. Podemos hablar de eso más tarde, pero hay más de qué preocuparse además del final». «Oh». Hitoshi no tuvo tiempo de decir nada más cuando Izuku lo agarró del hombro.
Todavía me alegro de verte levantado. Por ahora, todavía necesita ser monitoreado, dijo Recovery Girl. ¿No estás solo durante la noche? Izuku dijo y sonrió. Ningún problema. ¿No deberías estar ya ahí afuera venciendo a ese tipo Onenuki? Estaba yendo allí. ¿Alguna sugerencia de cómo vencerlo? ¿Me estás preguntando? Dijo Hitoshi. Puede que sea parcial, pero ten cuidado con la cabeza. Sí, por favor, estuvo de acuerdo Recovery Girl. Izuku se frotó la nuca y miró hacia abajo con una inusual mansedumbre. Sí, lo siento. Recovery Girl suspiró y siguió caminando junto a Izuku. Tal vez todavía hay esperanza para ti. Ve a demostrarlo en la práctica. No hay razón para alargar este torneo más de lo que ya es. Deséame suerte, dijo Izuku mientras pasaba junto a Hitoshi. Como si necesitaras eso. En realidad, parece un poco excesivo. Izuku sonrió mucho más durante el resto del camino. Llegó al pasillo de la planta baja sin fruncir el ceño, tal vez unos parpadeos y frotándose la frente por un momento, pero sin fruncir el ceño. Luego se topó con Eijiro y Todoroki. El pelirrojo estaba sosteniendo sus brazos con las manos todavía temblando un poco pero con una sonrisa en su rostro. Todoroki caminaba con la mirada baja y una expresión vacía en su rostro. En todo caso, parecía tenso. Si Izuku no hubiera visto su lucha, se habría equivocado sobre quién era el verdadero ganador. No parece importarte perder otra vez, le dijo a Eijiro con una sonrisa. Con una pelea como esa, de ninguna manera. Solo desearía haberme acercado y haber visto que también pelea Todoroki en combate cuerpo a cuerpo. Nunca había visto a nadie realmente poder hacer eso con él. Izuku quería decir algo sobre lo que eso podría significar para las habilidades de Todoroki en tal situación, pero en una inusual expresión de autocontrol mantuvo la boca cerrada. En cambio, encendió su Dragon Blade y la sostuvo como escudo frente a Eijiro, quien soltó sus brazos y sostuvo sus manos frente a las llamas como si estuviera sentado junto a una hoguera. Gracias. Entonces, ¿quieres mi peculiaridad ahora? La cabeza de Todoroki finalmente se animó. Eso depende de ti, respondió Izuku. No es necesario, pero ¿quieres otra oportunidad de mostrárselo a la gente? Oh, claro, eso también. Demonios, sí, lo hago. Si puedes hacer eso. No estoy seguro de cuánto ayuda contra ese tipo Onenuki. Está bien, dijo Izuku, apagó su Dragon Blade y sostuvo su mano entre ellos como si quisiera estrechar la mano de Eijiro. Eijiro aceptó el gesto y agarró su mano con firmeza. En lugar de un apretón de manos normal, acercó a Izuku hasta que sus antebrazos se encontraron. A pesar del firme agarre, su brazo todavía temblaba. Debería ser examinado por Recovery Girl después de haberte congelado así. No, estaré bien y no me gustaría perderme el final. No tienes que hacerlo. Ella te está esperando con nuestra clase. Tanto ella como Toshi pensaron lo que harías. Ese es Hitoshi para ti. Lástima que haya fallado, quiero decir. Tal vez deberías darle midon la próxima vez que quieras entrenar. Podrías golpear a toda potencia incluso si es solo entrenamiento. Izuku miró fijamente a Eijiro por un momento y luego rozó el suyo. Esa puede que no sea la peor idea. Además, no podemos tener las peculiaridades del otro la mayor parte del tiempo, pero practicar con diferentes peculiaridades me ha enseñado mucho y nos ayudaría a entender lo que cada uno puede hacer. Recuérdame sobre esto mañana. Mientras hablaba, su mano pasó desde la barbilla hasta la frente. Exhaló un largo y ligeramente tembloroso suspiro. Lo haré, ¿estás bien? No te ves tan bien. Izuku parpadeó un par de veces para aclarar su visión. Sí, no te preocupes. Mi cuerpo solo necesita adaptarse para aceptar más peculiaridades. Oh, porque tú también obtuviste ambas cosas de Hitoshi. No pensé en eso. Lo siento, no debería haberte impuesto el mío también. Está bien. Es como agregar pesas en el gimnasio, levantar pesas se vuelve más difícil pero es la única manera de volverse más fuerte. Oh, no lo pensé así. Bueno, siempre puedes tomar prestadas mis pesas si necesitas entrenar. Izuku se rió entre dientes y probó la peculiaridad endureciendo su cuerpo. Sorprendentemente, también se sintió mejor al hacerlo. Todavía sentía la cabeza mareada, pero respiraba con mayor facilidad. Izuku suspiró aliviado y miró hacia el pasillo, más allá de Todoroki que lo miraba a él y a Eijiro, con más determinación ahora en sus ojos, pensando en su próximo partido final.
Espero que no tengan planes para la noche, fiesta de la victoria en mi casa, ustedes dos. Eijiro le levantó el pulgar. Todoroki simplemente lo miró con una mirada sin emociones. Fin del vídeo.